Buenos días a todos. Soy el presidente del Club Diálogos para la Democracia. Señor alcalde, señor secretario de Estado de Transportes y Movilidad Urbana, señor presidente de la Diputación Provincial de Málaga, señor viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, señor moderador, señores patrocinadores, bueno, estamos ya. Silencio. Quiero que sean mis primeras palabras de salutación a todos ustedes y de agradecimiento a este concurridísimo desayuno informativo. La prueba que están concurrido que faltan asientos y hemos dicho a bastantes personas que querían asistir que estaba el aforo completo. Buenos días también a todas aquellas personas que me comunican ahora, que son muchas, que nos están viendo por streaming. El acto va a consistir en lo siguiente. Después de hablar yo, a continuación hablarán los patrocinadores por orden alfabético, cuya intervención será muy breve, 2-3 minutos nada más. Pido por favor cumplir estrictamente el horario para que terminemos máximo 11:10. Después de los patrocinadores hablarán los ponentes. En primer lugar hablará el señor alcalde, a continuación el señor presidente de la Diputación Provincial de Málaga, después el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía y realmente me falta, pero ya están todos, ¿no? Perdón, el secretario de Estado, que es el principal protagonista. Vamos a ser también, le pido a los ponentes, máxima brevedad. Los ponentes tendrán 10 minutos para hablar, excepto el secretario de Estado, que tendrá 15 o 20 minutos para poder desarrollar, porque qué duda cabe que el secretario de Estado es hoy la figura importante, todos son muy importantes. Cuando el 15 de septiembre hicimos un desayuno informativo aquí mismo en este hotel, se echó en falta la presencia de la Administración General del Estado, pero no pudo venir el secretario de Estado porque en aquellos momentos el gobierno estaba en funciones. Y yo quedé comprometido con todas las asistencias que cuando hubiera gobierno, no en funciones, sino en plenitud, el secretario de Estado lo tendríamos con nosotros para hablar de las infraestructuras en Málaga. Muchas gracias, secretario de Estado, muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, alcalde, por el mucho interés que has tomado en el desarrollo de este desayuno. El Consejo Mundial de Turismo y Agencias de Viaje ha dicho y ha manifestado que en Málaga, en la provincia de Málaga, desde el año 19 hasta el que estamos 24, el número de visitantes va a aumentar en un 25%. También la población residente en Málaga en 15 años ha aumentado 300.000 personas. Todos estos datos y otros muchísimos más que podríamos enumerar son muy significativos de que las infraestructuras se han quedado estrechas, pequeñas, porque la población, el desarrollo económico y fundamentalmente el desarrollo tecnológico lo estamos viendo, en fin, todos los días con nuevas empresas tecnológicas que se quieren instalar en España, es muy importante. Por consiguiente, las infraestructuras tienen que seguir el mismo ritmo que marca el desarrollo económico y tecnológico y social de la ciudad. Y por eso es la intención de montar este
desayuno informativo para tratar ampliamente el tema. No quiero extenderme más porque estoy pidiendo que sea brevedad a todo el mundo y el primero no puede ser que lo incumpla yo. Doy la palabra a continuación a José Alba, que es presidente de ART, Estudios y Servicios Técnicos. Tiene la palabra. Colaborar en que se puedan impulsar cuestiones de Málaga, donde tanto mi empresa ARCS como yo mismo pues venimos estando involucrados desde hace muchísimo tiempo. Como bien ha explicado Antonio, Málaga está en un momento crucial de su historia, ha cubierto una etapa desde la transición política importantísima, pero se encuentra ante una nueva etapa. Lo que se ha hecho en estos 40 años aproximadamente está rindiendo frutos en favor de los malagueños en primera instancia y en favor de la sociedad, pero hay que continuar. Yo soy de la opinión de que es importante construir de abajo arriba. De abajo arriba quiero decir que la propia sociedad que tiene un problema se moleste en colaborar en encontrar las soluciones y no solo mirar a ver si llueve desde el cielo, en este momento sea de Madrid o de Sevilla. A partir de ahí, pues otra cuestión que me parece importantísima y crucial en este momento es guiarnos, porque cualquier solución, cualquier proyecto, cualquier idea tiene que estar presidida por objetivos de servicio a la gente, de servicio a la sociedad en general, uno a uno y en conjunto, de servicio de utilidad, de hacer cosas que aporten utilidad, que aporten rendimiento en todos sus campos y que aporten eficiencia. Y a partir de ahí, como aquí estamos para escuchar a los ponentes, no para que nos extendamos los patrocinadores, pues quiero acabar, pero quiero añadir una última idea. Muchas veces cuando se habla de proyectos y de cuestiones, enseguida todo el mundo se asocia la idea de qué cuesta hacer esto, qué cuesta. Bueno, nosotros en algunos de los estudios que ya hemos presentado y que venimos haciendo y por reflejo de otras ideas, nos planteamos también qué cuesta no hacerlo, porque normalmente eso no se tiene en cuenta en la medida en que coste para los usuarios, en costes para la sociedad, términos ambientales, términos de externalidades, ¿qué cuesta no hacer las cosas? Porque ese es un factor que muchas veces nos ayudaría a tomar las decisiones. Muchas gracias. Tiene la palabra Pedro Rodríguez, presidente de Sierra Blanca State. Uy, te veo con muchos folios. Tengo que recortar como 3/4 partes, pero es que siento pasión por lo que hago. No soy de la zona, pero me siento como de la zona. Ya sé que eres muy apasionado, pero bueno, adelante. Reduciremos, porque si no quiero ni aburrir a los señores que han tenido la atención de asistir a este almuerzo interesante, que seguramente... Este desayuno interesante, porque se va a tratar de temas que nos afectan a la ciudad y a la región y que son de verdadera y real importancia para el desarrollo económico y social de nuestra región. En cualquier caso, buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este desayuno informal, las infraestructuras de Málaga como motor de cohesión territorial. Quisiera decir algunas historias, como por ejemplo que estamos en Málaga, la ciudad de moda en España, en Europa y en el mundo. Ciudad en la que cada vez más gente quiere conocer, visitar, invertir e incluso vivir. Aunque al mismo tiempo
para dar respuestas a las necesidades presentes como consecuencia del extraordinario crecimiento democrático también, pero también demográfico, en donde innumerables compañías, hasta más de 70 grandes compañías multinacionales están estableciendo sus sedes en Málaga, es necesario actualizar y modernizar las infraestructuras para dar adecuadas respuestas a estas necesidades. Málaga ha conseguido en estas 2 últimas décadas una magnífica reputación, tanto nacional como internacional. El alcalde, con su magnífico equipo, ha sabido transformar la ciudad y la ha convertido en un polo de atracción y motor de crecimiento económico y social. En consecuencia, Málaga es hoy, como decía antes, un centro neurálgico de nuevas tecnologías donde tal cantidad de empresas multinacionales buscan establecerse en Málaga, porque el trabajo que se ha hecho es extraordinario. Porque además también se están estableciendo no solamente multinacionales del mundo tecnológico, pero también del mundo financiero, importantes y numerosos museos. Y justo con los monumentos históricos y la magnífica clima, ha convertido también a Málaga en un deseable destino vacacional y residencial. Creo que también, en parte a nosotros, no es que quiera tocar la trompeta de los promotores, secretario de Estado, pero al mismo tiempo la gran calidad del producto residencial que se está produciendo últimamente ha hecho que Málaga también se perciba como un deseable destino de turismo residencial. Y estoy seguro que las posibilidades de crecimiento son extraordinarias. Claro que todos estos logros no se consiguen ni se mantienen ni se mejoran por suerte, a no ser que sea la suerte que Séneca decía en una de sus famosas frases. Se consigue la suerte cuando el trabajo y la planificación confluyen con las oportunidades y se aprovechan. Yo creo que las oportunidades que Málaga y la Costa del Sol se merecen en función de lo que han hecho en estos últimos años es contar con el máximo apoyo de las administraciones centrales y naturalmente autonómicas para que se desarrollen, se actualicen el déficit de las infraestructuras que hasta hoy indudablemente necesita. Voy a resumir, Antonio, pero quiero decir algo resumiendo. Como no podemos hablar del agua, pero decía una anécdota, me acuerdo que cuando llegamos aquí se hablaba del saneamiento integral, todavía queda por hacer. Me acuerdo en el año 1995 los promotores queríamos organizar un periplo por las principales capitales europeas para promocionar nuestro producto, para vender nuestro producto. Y entonces aparecen las noticias por toda Europa que en los hoteles no tenían agua ni para que los clientes se pudieran duchar. Tenemos que evitar que esa situación se presente. Secretario, sé que no es su área, pero es un problema que estamos ya sufriendo. Me voy a ir directamente a decirles que es importante considerar. La población censada es la mitad de la real. Me explico. Marbella tiene censados 156.000 habitantes. En realidad, incluso en la época más baja, residimos del orden de 270 a 280.000. La población, por tanto, censada de todos los pueblos, ciudades del litoral, que alcanzan 600.000 habitantes, una cifra similar a la de Málaga capital, está seguro duplicada de gente que vive y que no está censada. Por tanto, la población real en este momento, según mis cálculos, de Málaga, Costa del Sol Occidental, alcanza el 1.200.000 habitantes y que llega a 2 millones considerando los no registrados, los no censados. Y en verano alcanza 4 millones. Naturalmente es importante tener estas cifras para poder dar respuesta a esas necesidades. Me salto todo lo demás y quiero decirle al secretario de Estado, del tren me parece, si tengo que decir algo, primero, el tren ha acortado el tiempo de viaje considerablemente, ha reducido la producción de CO2 en un 80% cuando se compara con el tráfico aéreo y la siniestralidad se ha reducido hasta un 10%. Yo creo que son datos muy a tener en cuenta.
Señor secretario, don José Antonio Santano, Málaga y la Costa del Sol necesitan urgente las infraestructuras que seguro el alcalde y que todos le vamos a presentar. Tenemos una gran oportunidad para que con fondos New Generation y de los puestos generales del Estado se puedan realizar, porque son muy necesarias para conseguir la modernización, la transformación de nuestra economía. Y el fin fundamental es también reforzar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de toda nuestra región. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Luis Sánchez, presidente de Sando. Muchas gracias. Antonio. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues saludar al señor secretario de Estado, al alcalde, al presidente de Diputación, al viceconsejero de la Consejería de Infraestructura de la Junta de Andalucía, Antonio Gavilanes. Dar las gracias también por contar con nosotros, con Sando, para copatrocinar este acto en relación a las infraestructuras. Como no puede ser de otra manera, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la construcción y a los servicios de cuidado, de mantenimiento, de conservación de infraestructuras. Estamos en un año, además, de celebración. Es nuestro 50 aniversario. Hace ya 50 años que se fundó la empresa precisamente aquí en Málaga, y prácticamente desde sus orígenes pues hemos sido una empresa colaboradora del Ministerio, entre otras administraciones públicas. Nosotros tenemos clientes tanto públicos como privados. Y hemos tenido un objetivo claro desde nuestra fundación, que ha sido ser una empresa leal y útil a nuestros clientes, pero además con un claro sentido de la responsabilidad en cuanto a la relación social y medioambiental. Esto nos ha hecho tener unos cimientos lo suficientemente firmes como para, a lo largo de todos estos años, pues poder superar momentos pues muy duros de crisis que han podido acontecer y, por supuesto, seguir siendo competitivos. Todo esto ha sido posible gracias a un gran equipo de profesionales altamente cualificados y comprometidos, entre los cuales, bueno, somos unas 1.500 personas, de las cuales, bueno, pues aunque esto es una empresa familiar, pero tan solo estamos 2 miembros de la familia trabajando en la empresa, los demás son todos profesionales. Bueno, y termino, bueno, haciendo un pequeño paso, porque ya se ha dicho mucho de la población, pero es verdad que las infraestructuras, aunque se ha hecho mucho en los últimos años aquí en la zona, en Málaga, pero es verdad que la población en la provincia ha crecido, comparando los últimos 40 años, pues si la media nacional ha supuesto un crecimiento en torno al 20%, pues aquí en la provincia pues ha sido superior al 60%. Con lo cual, y además sigue creciendo, con lo cual quiere decir que hay que ir, el sentido común dice que las infraestructuras pues siguen siendo necesarias. Para terminar, bueno, nosotros hacemos obras, tenemos esa presencia nacional, aunque somos de origen malagueño y andaluz, pero tenemos esa presencia por todo el territorio nacional. Hemos trabajado casi en todas las líneas de alta velocidad que se han ejecutado aquí en el país, y seguimos haciéndolo, pero también pues desde Galicia hasta Murcia, desde Barcelona hasta Canarias, también en obras hidráulicas. En Llodio, por ejemplo, estamos haciendo una depuradora de aguas, o en Extremadura. En Vitoria estamos haciendo uno de los tramos de AVE, en el corredor también hacia Almería. En fin, en definitiva, ya termino. Los protagonistas son ustedes y estamos deseando escucharles, y simplemente decir que es un honor para Sando y para mí poder participar en este acto con el secretario de Estado, que es representante del Ministerio, pues el mayor inversor de organismo público, inversor de este país, al igual que
pues es un honor igualmente pues colaborar en este acto, pues en el que también participa el alcalde, el viceconsejero de la consejería, el presidente de Diputación, con los que nos unen también una larga relación profesional. Muchas gracias. Pueden ir ustedes rellenando las tarjetas con las preguntas que quieran hacer los ponentes. Recogerán las tarjetas las azafatas y se las depositarán al moderador para que el moderador pueda hacer las preguntas. Ya entramos en la fase de los ponentes y con mucho gusto cedo la palabra al señor alcalde de la ciudad de Málaga. De acuerdo. Queridos amigos, mis primeras palabras de saludo y de bienvenida al secretario de Estado, por aquello de que viene de más lejos, desde Madrid a Málaga, y agradecerle su presencia aquí y felicitar al moderador y por lo menos organizador de este encuentro, de este foro que nos une a todos en el interés y la preocupación por los temas de movilidad en la ciudad y la provincia de Málaga. Saludo al viceconsejero de Fomento también, aunque venga de cerca, merece ese saludo como es natural. Presidente de la Diputación, compañero de trabajo, de fatiga, de tantos estudios que vamos también impulsando desde Málaga. Al moderador, por supuesto, y quiero saludar de los aquí presentes, su delegado de Gobierno, por supuesto, los delegados de la Junta de Andalucía, de los territoriales. Sé que la delegada territorial de la Junta de Andalucía está con un compromiso en Sevilla, tenía en la agenda que no podía evitar, pero hay una presencia institucional de la Junta suficientemente amplia, como la hay también del Ayuntamiento de Málaga, parlamentarios, querido Ignacio López, compañeros del equipo de gobierno y de otros grupos municipales. Saludo al portavoz del Grupo Socialista, pero saludo también al director del aeropuerto, aquí presente, director del puerto, presidente del puerto. En definitiva, a quienes estáis aquí todos unidos en el interés de los temas de Málaga. Agradezco a los patrocinadores, AR, Sierra Blanca y Sando, su apoyo a este encuentro de hoy y sus intervenciones. Es difícil en pocos minutos, en 10 minutos, pero voy a intentar sintetizar los temas que están ya un poco previstos, vamos a hablar, ¿no? Hay 5 cuestiones que han sido planteadas de abajo arriba, como decía José Alba, a lo largo de estos años. Y quiero dejar claro de entrada que esto de plantear ideas y proyectos y estudios de abajo arriba desde el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga hacia los ministerios es un tema antiguo. La hiperronda que está hecha del año 2011 fue planteada ya como una idea lógica, por otra parte, desde Málaga en el año 97-98. Y ese estudio prácticamente, si no 100%, prácticamente 100% se hizo después. Y en esa misma línea se ha planteado, en el orden cronológico diríamos, pues primero la vía perimetral, que ya en el año 17 fue elevada al Ministerio, que era una respuesta y es una respuesta a los problemas que tiene el área metropolitana, las rondas de Málaga, en su tráfico, en su movilidad. El presidente de la Diputación, el alcalde del Rincón, lo sufre todos los días. La delegada de la Junta, que no está aquí, lo sufre todos los días porque vive al este de Málaga, en el municipio del Rincón también, ¿no? Es muy normal, querido secretario de Estado, población que vive en un municipio y trabaja en otro. Hay como 65.000 habitantes en el corredor Málaga-Bradilla en concreto que cumplen, digamos, esa situación, ¿no? Y hemos tenido un crecimiento, además, del año 2015-2019 en el tráfico de la ronda este de Málaga de un 30 y tantos por ciento, un 7 y pico por ciento, 7,7% anual acumulativo, el más alto de España, de todas las áreas metropolitanas. Son indicadores que expresan hasta qué punto esa zona está insuficientemente dotada de los necesarios kilómetros, de la amplitud necesaria, porque la ronda del Rincón, además, que nació en los años 80, no es propiamente una autovía. Sabemos que está limitada a 80 por hora en todo su recorrido. Saludo al director del Parque Tecnológico también, aquí presente. Y sabemos todos que la velocidad en autovía debe ser 100, 120 aproximadamente para poder funcionar de una manera cómoda y funcional sin atasco, ¿no? Entonces ahí, bueno, se plantea un posible tercer carril. Queremos nosotros que es bueno evitar la ronda del Rincón, querido alcalde, salir desde la propia autovía de Vélez antes de que entre en el Rincón, rodear el Rincón y luego ir dialogando, no muy lejos de la actual ronda este, pero complementando la ronda este para luego seguir
hacia el oeste y acabar esa vía perimetral rodeando pues, el espacio de Málaga, Torremolinos, Alhaurín, por supuesto, cercano a Alhaurín, y llegar al final saliendo a la costa por debajo de la Sierra de Mija. Eso es el esquema. Hay también una variante que es salir a Marbella, evitando y mejorando toda la zona Coín-Marbella, que tiene muchas dificultades y es una de las carreteras provinciales y autonómicas de más accidentes, ¿no? Es una obra que puede ser abordada, ahí estaría el juego de decir lo que ocurre si no se hace, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del tiempo, el valor que tiene, ¿no? Algo aludía también Alba a esa cuestión, ¿no? Y que tenemos la sensación y la realidad que es una obra que se puede abordar desde recursos públicos y de recursos públicos o colaboración público-privada, ¿no? Además de este que está en el Ministerio de hace tiempo, ha habido posteriormente una aportación de ideas para desde la ronda oeste, donde está el desvío a la hiperronda, o sea, ese nudo que se ha impulsado desde el Ministerio para facilitar la conectividad desde la autopista de peaje en la entrada hacia Málaga o la salida de Málaga y coger la autopista de peaje sin tener que ir hacia el este para luego volver hacia el oeste, a crear una, permeabilidad hacia la ciudad que permita atender el tráfico que va a necesitar no solo las obras, sino sobre todo el funcionamiento del nuevo complejo hospitalario al lado del Hospital Civil, hospital que Málaga necesita de hace muchos años, y además aliviar de gran manera los problemas de atasco que tiene la MA20 en el falso túnel de Carlos Haya, donde hay una situación también de riesgo, ¿no?, para los que conducen en esa zona. Por tanto, es una obra que es necesaria desde el punto de vista del interés autonómico, también de interés nacional por lo de la autovía MA20, porque permite también plantear a los concesionarios de autopistas de peaje que van a captar más tráfico y que puedan colaborar, y el Ayuntamiento estaría interesado en colaborar. No es una obra cara y es una obra que podríamos abordar con facilidad en los próximos años de cara a la urgencia del hospital, ¿no? Es evidente que el vial perimetral, que antes comentaba, la vía perimetral, debe de ser contemplada en la perspectiva de que Málaga, provincia, es quizás la provincia de España donde la proporción kilómetros de autopista y autovía es bastante más baja que otras zonas, medidos por 100.000 habitantes. Hay unos indicadores que comparan esas cuestiones y exactamente estamos, me parece, en 26,7 y España 35,3, exactamente un 75% de proporción. Kilómetros de autopista y autovía sumados, tanto peaje como no, partidos divididos por 100.000 habitantes. Y es una evolución en la cual hemos ido perdiendo posiciones, o sea, el porcentaje ha ido bajando porque vamos creciendo en habitantes, obviamente, ese crecimiento de habitantes, y sin embargo esos kilómetros no crecen. Hay una razón, digamos, para que desde el punto de vista global podamos pensar, o podáis pensar el Ministerio, que esta zona, por su aportación y porque lo que queremos seguir aportando al dinamismo de Andalucía, el dinamismo de España. Y de eso necesitamos tener esa movilidad en términos de sostenibilidad, ¿no? Otro tema a abordar, este resumen, es la infraestructura del puerto, que es un puerto histórico. Málaga y el puerto, digamos, están unidos en su historia. Tiene ferrocarril desde siempre, el puerto, prácticamente desde que existe ferrocarril está en el puerto, y queremos que ese acceso ferroviario no se pierda por la posibilidad que tiene de sumar al puerto de Algeciras, que es el gran puerto del sur, pues la funcionalidad que tiene nuestro puerto para el integral propio del puerto de Málaga, ¿no? El soterramiento del ferrocarril no es una obra cara, es una obra viable, es una obra que hay que hacer un estudio, evidentemente, informativo, y ver cómo se puede mantener una pendiente, que es una pendiente de 19 milésimas, que es, parece ser, con método de batería, los trenes con batería, permite el gálibo bajar y poder pasar luego por encima del río Guadalmedina, porque está a la derecha del río Guadalmedina y el puerto hay que llegar a la izquierda y tiene que, por tanto, salir a una distancia que permita llegar al puente y no tener que bajar el puente, porque entonces no habría gálibo para las aguas del río Guadalmedina, si me permite esta pequeña metáfora, ¿no? No es una obra cara tampoco, es una obra que puede estar, en fin, el estudio lo dirá, unos 50 millones de euros. La anterior, de la que luego hablaré, es menos todavía, del acceso noroeste, la que he comentado, es de unos 40 millones de euros. Y en esta obra, lógicamente, tendría que haber una colaboración del puerto, aunque el puerto de Málaga no es tan potente como los puertos del Mediterráneo español, o sea, Valencia o Barcelona, pero bueno, y la ciudad también colaboraría porque es una obra que interesa a la ciudad, evidentemente. No olvidemos que el soterramiento que se hizo del ferrocarril en alta velocidad y cercanía estaba previsto que siguiera el soterramiento del puerto, ¿no? De tal forma que está ya previsto en las obras previas de la estación viaria, ¿no? Por otra parte, voy resumiendo los temas que también se han planteado y la documentación enviada al Ministerio, que son más recientes,
está el ferrocarril al cual aludía de alguna manera Pedro Rodríguez de Sierra Blanca, entre Málaga y Marbella, como una primera fase de un corredor ferroviario de la Costa del Sol, ¿no? Porque no se excluye que más adelante se pueda continuar hacia Estepona y más adelante hacia Algeciras y por el este llegar hacia el Rincón, tema soñado por el alcalde del Rincón. Evidentemente hacia el Rincón también caben otras operaciones de movilidad complementaria de esta, pero en principio con la población que hay, que es muy amplia, como decía Pedro Rodríguez, se puede plantear esta inversión, que es costosa, no cabe duda, pero que tiene capacidad de tener, con las aportaciones que tiene, lo que es aportaciones por el servicio público que da el tren, pues una cantidad de ingresos que con unos 40 millones de viajeros previstos al año permita a la obra ser planteada desde el esfuerzo público o desde la inversión privada inclusive, ¿no? Es un tema a ver, lógicamente, por las administraciones, a profundizar. Pero el estudio que se ha hecho, que ha sido financiado por Unicaja Banco, ha permitido, los que han hecho el estudio lo han hecho con inteligencia, de poner las estaciones en los sitios donde está la población, crear un círculo alrededor, marcar un círculo a ver la población que existe y plantear también algo que la Unión Internacional de Ferrocarriles defiende, que el ferrocarril puede ser complementado con un autobús para tener una movilidad como servicio. De tal manera que no solamente la gente que viva cerca de la estación, sino la garantía de que pueda haber un autobús que recorra las urbanizaciones que son típicas de nuestra costa, que se tenía que haber hecho las previsiones de un trazado, de un corredor ferroviario, pero no se hizo. Esas previsiones en el planeamiento hace 50, 60 años no se practicaban, desgraciadamente, y la realidad es que hoy eso tiene que ser pues prácticamente, no todo bajo tierra, pero bastante, 80% prácticamente, bajo tierra de una u otra manera, con distintos mecanismos de túnel, ¿no? Y la realidad es que con esa cobertura, con ese sistema autobús, con parking disuasorio también, pues puede dar un servicio que disuada del coche y que la gente apueste claramente por el transporte ferroviario. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Y mientras se hace el transporte ferroviario en esa zona o en otras zonas, o parecido al ferroviario, hacia el este, hemos planteado también el Plan Málaga Litoral, que tiene un componente de transporte interurbano muy potente y que yo quiero explicar sobre todo, ponerme en ese quinta infraestructura, el acento en ese componente. Se trata de facilitar a los autobuses interurbanos que llegan a Málaga de toda la provincia, o de fuera inclusive, pero en fin, fundamentalmente de la provincia, no solamente de la costa del Sol Occidental, o de la costa oriental, o de Guadalhorce, sino de cualquier municipio, una llegada en carril Busbao a dos intercambiadores modales. Uno es la estación Vialia, que es un potente espacio intermodal, transporte de cercanías, allí, el que existe ya, el que hará mañana, si hacemos lo de la costa que decíamos, el metro, que está allí, los autobuses urbanos de Málaga, el largo recorrido, y hacer que ese transporte llegue con más facilidad, desde cualquier punto que sea, del este y del oeste. Carril Busbao, que va a ir 2 kilómetros y pico bajo tierra, desde el este, estamos hablando de la zona donde estamos, aquí el Miramar, arranca más allá, más hacia el este, pasa por Cánovas del Castillo, Paso de los Curas, Plaza de la Marina, Muelle de Heredia, cruza el río, gira por la avenida José María Garnica, busca la estación Vialia. Ya está previsto, cuando se hizo el soterramiento del ferrocarril de cercanía, dejar sitio para que este túnel pueda pasar al intercambiador, que ya se pensó en él cuando se estaba haciendo las obras de metro, cuando se hacía el tren de cercanía, en su soterramiento último, que llega, como sabéis, al corazón de la Málaga del Guadalmedina, ¿no? Esta es una obra que tiene ese componente clave de poder en la Plaza de la Marina, un intercambiador, sacrificando el aparcamiento más rentable, digamos, más exitoso que tiene la ciudad, que tiene más demanda, queda prácticamente reducido para poder poner un intercambiador que coja todo lo que está en la zona de Muelle Heredia para que el puerto pueda plantear sus proyectos con libertad y pase allí los autobuses en una zona tratada, atractiva, moderna. En definitiva, la gente sea un orgullo, un lujo ir en autobús y no hoy un tema incómodo. Hay que plantearlo en esos términos. Si eso se complementa en todas las estaciones, las paradas de los autobuses, vamos a llamar paradas de los autobuses, en cada de estos municipios, un espacio para parking de bicicletas eléctricas que permita que la gente no solamente a pie, sino también bicicleta eléctrica, porque nuestros montes están muy cerca del mar, si vemos el litoral hacia el este, el Rincón, y la gente pueda no solamente llegar fácilmente a la estación, sino a la parada, sino luego volver de Málaga, coger su bicicleta que ha sido recargada mientras está en Málaga, trabajando, haciendo gestiones, y volver hacia su domicilio, estamos creando las condiciones para que una movilidad sostenible se instaure plenamente en muchas zonas de Málaga. Esa es la apuesta que queremos hacer. Eso tiene también luego la ventaja de que queramos unos espacios peatonales, que es movilidad sostenible en la ciudad, pero fundamentalmente está planteado en términos de movilidad sostenible en el espacio metropolitano de la ciudad. Creo que he hecho el recorrido global, vía perimetral, el tren Málaga-Marbella,
el Málaga Litoral, el acceso ferroviario al puerto y también el acceso noroeste, la zona que antes decíamos hacia la zona del hospital, que para que lo veáis claro, los de Málaga, es el Valle del Arroyo de los Ángeles, utilizarlo para subir, buscando el nudo que hemos visto crecer en estos últimos años, la conexión de la Ronda con la Hiperronda. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. He tratado de cumplir más o menos, poco más de 10 minutos, el tiempo que se me había dado. Y quedo a la disposición de ustedes luego en el coloquio que vamos a tener entre todos. Yo creo, y termino con esto, que lo que de conclusión sugiero, y estamos en el comienzo de las intervenciones, se puede sacar, esto es tan complejo, que son 5 cuestiones y más que se podían traer. No hemos hablado del aeropuerto, que hay que ampliar la terminal, que el secretario de Estado también, pero eso tiene dinámica propia y el aeropuerto da recursos sobrados. Si AENA hace las cuentas y dice, es de justicia que lo que da Málaga a los ingresos de AENA se haga ahí, ¿no? Y AENA además es una empresa que le interesa estas cosas hacerla, ¿no? Es que todo esto necesitará hacer un recorrido posterior con un grupo de trabajo de técnicos, ministerios, se han estado ordenándolo, consejería, queridos consejeros, diputación, ayuntamiento, y luego pues algún componente más de sociedad civil, constructores promotores, pero en fin, sobre todo las administraciones, para ver cómo todo esto, que creo que es nuestra obligación sacarlo adelante con una colaboración leal entre las administraciones y con la iniciativa privada complementaria, si fuera necesario, se hace realidad en no muchos años, que no sea una cosa que se eternice, sino que lo veamos hecho cierto. Razones sobradas hay para hacerlo, y ya el Ministerio tiene que ir viendo, comparando estas cosas y las de otros territorios, donde hay más razones para hacer, donde es más necesario, en fin. Eso queda para los análisis comparativos que se puedan hacer. Muchísimas gracias por la atención a todos. Muchas gracias, alcalde, por la magnífica intervención y muy completa, una panorámica general de la problemática. A continuación tiene la palabra Mario Muñoz Azanet, que es viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a la Consejería de Fomento y excusar a la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que es la que tendría que estar aquí, pero bueno, su actividad parlamentaria no le ha permitido asistir, tiene comisión parlamentaria en el día de hoy. Bueno, en primer lugar, saludo al secretario de Estado, al presidente de la Diputación, alcalde de Málaga, al presidente del Club de Diálogos, Antonio Gavilanes, al redactor jefe del Español, Sebastián Sánchez, a los patrocinadores y a todos los presentes. Buenos días. Bueno, como bien expresa el título de estas jornadas, las infraestructuras como motor de la cohesión territorial, pues las infraestructuras son el cimiento de la sociedad, son la base que posibilita que se desarrolle todo lo demás. Las infraestructuras no solo permiten hacer accesible el territorio, lo más importante de ellas es que generalmente derivan en el desarrollo económico y social y permiten extraer la riqueza del territorio, generar empleo y, en definitiva, crear asentamientos atractivos para el ser humano. Pero las infraestructuras deben estar planificadas, diseñadas y proyectadas bajo criterios rigurosos que permitan optimizar los recursos públicos. Y en este sentido, el Gobierno de Juanma Moreno lo tiene claro desde el principio. Por eso, además de reducir impuestos y llevar a cabo una agenda reformista, valiente y sensata que contribuya a hacer atractiva la implantación y creación de empresas, se ha hecho un gran esfuerzo por posibilitar el desarrollo territorial e impulsar la obra pública con una especial atención a las infraestructuras de movilidad. En relación con el desarrollo territorial, impulsamos la nueva Ley del Suelo de Andalucía, la lista, Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, aprobada en 2021 con el máximo consenso político y que pretende ser una herramienta básica y primordial para liberar el atasco urbanístico que estaba limitando el desarrollo de multitud de municipios. Continuando con la planificación territorial, en la presente legislatura hemos iniciado la revisión del POTA, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que estaba a punto de cumplir 18 años de vigencia y que también es clave para definir unas normas y criterios de actuación adaptadas a las necesidades de los ciudadanos. En materia de infraestructura, éramos conscientes de que para alcanzar un objetivo es necesaria una buena planificación igualmente, y con eso abordamos el PITMA, el Plan de Infraestructura de Transporte y Movilidad de Andalucía 2030, que es el plan más ambicioso elaborado por la Comunidad Autónoma Andaluza, alcanzando una cifra récord de 7.766 millones de euros hasta el 2030 y que recoge actuaciones dirigidas a dotar
a nuestra comunidad de infraestructuras necesarias para alcanzar una movilidad sostenible. En materia de carreteras, pues la carretera es fundamental para dar cohesión al territorio. Es la única que permite alcanzar hasta el último rincón de nuestra comunidad y siempre va a estar en la secuencia de movilidad de los ciudadanos. Y, por tanto, debe preservarse, mantenerse y apostar por ella. Hemos dado un impulso relevante en la conservación de la extensa red viaria autonómica, con más de 10.500 kilómetros de carretera, con 36 contratos de conservación en los que invertimos más de 100 millones de euros anuales. Y vamos a seguir. La semana pasada, en el Consejo de Gobierno, autorizó el gasto de 83 millones de euros para la renovación de los 12 contratos que vencen en el 2024. Hemos rescatado obras históricas del olvido, autovías, autovía de Almanzora, Pago de Enmedio, plataformas reservadas como los Busbao, donde fuimos pioneros aquí en Málaga, resolviendo el problema de los atascos en los accesos al PTA, con una inversión relativamente pequeña de unos 300.000 euros. Andrés lo conoce perfectamente, el ex-secretario general. En 3 meses resolvimos los problemas de acceso al parque tecnológico. Y este modelo lo hemos seguido aplicando de las plataformas Busbao. Ahora mismo tenemos otra en desarrollo. Es otra plataforma que va a permitir mejorar los accesos al centro de Málaga a través de la A357, la autovía del Guadalhorce, de forma que todos los accesos de la universidad y del polígono al sur de la A357 tendrán un carril adicional. Y estamos trabajando en la puesta en carga de nuevas estaciones, como en el eje Málaga-Ronda-Campillos, con el primer contrato de desdoblamiento de la autovía Casa Palma-Cerralba, que ya se ha adjudicado, el desdoblamiento de la carretera de Vélez-Málaga-Casa Bermeja, la barrilla del Trapiche, con el proyecto también en su última fase, el desdoblamiento de la carretera de Lorín de la Torre, que tras la mejora de la conexión con la 7, pues vamos a continuar con su desdoblamiento y estamos trabajando en el proyecto, o la reciente adjudicación del proyecto del desdoblamiento de la 384 que conecta la 92 con el Puerto Seco de Antequera. Paso a materias ferroviarias. Pues en materias ferroviarias se ha dado un impulso sin precedentes con las ampliaciones de los metros y tranvías, que desde 2019 hemos movilizado ya más de 500 millones de euros para conseguir duplicar la red de kilómetros de estos modos de transporte. Desde 2019 se han reactivado las ampliaciones de todos los metros y tranvías de Andalucía. 5 metros que no contaban con financiación y ahora están perfectamente dotados y con las obras en marcha. Y, sin duda, uno de los grandes avances en materia de infraestructura de movilidad en estos últimos años tiene claro referente, como digo, el Metro de Málaga. Tras años de retraso, conseguimos que el metro llegara al centro el pasado mes de marzo, lo que ha permitido duplicar la demanda de viajeros. Y el pasado octubre adjudicamos el primer tramo de la prolongación de la línea 2 al Hospital Civil por 44 millones de euros entre el Guadalmedina e Hilera, donde ya se están acometiendo los trabajos previos. De todo esto, de este impulso de la obra pública, le puedo dar un dato, pues está dando sus frutos, dado que de los 2.900 millones de euros en licitaciones de obra pública en Andalucía entre enero y septiembre del año pasado, más del 40% corresponde al Gobierno andaluz. Con todo esto, como ven, el Gobierno andaluz tiene claro que uno de sus objetivos es mejorar la movilidad de Málaga y que para ello hay que dotarla de infraestructura, pero también de servicios necesarios. Y esto no se logra si no se cuenta con una colaboración de las administraciones competentes, Ayuntamiento, Diputación y Estado, ya que el ciudadano no entiende de competencias y lo que reclama es un servicio de transporte ordenado, coordinado y con continuidad hasta su destino. Y por eso, en movilidad, donde las competencias están muy dispersas entre todas las administraciones, debemos procurar el máximo diálogo, la máxima colaboración, para que demos un servicio eficiente y permitamos dar el máximo desarrollo territorial. Solo con eso se garantizará que haya una verdadera vertebración entre los distintos territorios que conforman Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra José Francisco Salado Escaño, presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Muchísimas gracias, Antonio. Felicitarte por tener este debate, que yo creo que era necesario y urgente en materia de transporte y movilidad para la provincia de Málaga, y tener a todas las administraciones implicadas aquí sentadas y que podamos transmitir a la opinión pública malagueña, a la sociedad malagueña, cuáles son nuestros compromisos, y porque las necesidades las sabemos
en el corto, medio y largo plazo, porque al final, como bien ha dicho el alcalde y el viceconsejero, yo creo que todos sabemos las necesidades que tiene de movilidad la provincia de Málaga, la ciudad de Málaga y toda la área metropolitana, y lo único que hay que hacer es sentarse, dialogar, hacer un calendario, hacer los proyectos y cuantificar esas inversiones y hacer un plan para que se ejecute el mismo. Así que saludar al secretario de Estado, bienvenido a Málaga. Sé que vamos a avanzar muchísimo en esta nueva etapa, porque yo siempre se lo digo a mis compañeros, todos los que pasen por la política nacional y autonómica tenían que haber sido alcaldes, porque tenemos una sensibilidad especial. Conocemos los problemas de la calle, de los ciudadanos, hemos sufrido todos los problemas que tiene no solo la ciudad que dirigimos, soy alcalde del Rincón, sino también los problemas que haya podido crear la Diputación, la Comunidad Autónoma y el Estado. Y esa sensibilidad pues, se nota a la hora de que un consejero, un ministro, sea alcalde. Así que yo creo que vamos a avanzar y evidentemente quiero invitarte, como te ha invitado el alcalde, a que vengas a Málaga todo lo que sea necesario, porque en todos los proyectos de todos los ministerios, una cosa es lo que se ve en Madrid cuando se sienta uno con el director general, con el secretario de Estado en el papel, y otro es la realidad. Y para hacerse una situación de cómo es la urgencia, la necesidad de un territorio, hay que estar aquí, a pie de calle, verlo. Y Málaga, necesitamos que se repita esa hora de Málaga que hubo en la década de los 90, en el año 2000, donde se planificó esas necesidades que tenía en nuestra provincia, sobre todo la ciudad, se proyectó, se licitó y se ejecutó. Y en ese periodo, los dos grandes partidos que han gobernado España proyectaron y ejecutaron, ejecutaron y proyectaron. Y eso es lo que toca ahora, que esté quien esté en el Gobierno de España, esté quien esté en la Junta de Andalucía, se proyecte y se ejecute. Y cada periodo le tocará a uno. Y eso es lo que nos están exigiendo los ciudadanos, que proyectemos y ejecutemos. Y fruto de esa... alcalde, no te he saludado, alcalde, gracias también por ese empuje que estás haciendo de coordinar todos los asuntos que afectan a la ciudad de Málaga, pero al final afecta a la provincia, porque habéis convertido el motor económico de la provincia de Málaga, de Andalucía y por ende de España, ¿no? Y esa labor tuya de alcalde, de todos los alcaldes, de embajador de la provincia y de la ciudad de Málaga, ese papel es fundamental. Bien, pues esos años 90 y años 2000 pues supuso un revulsivo importante para lo que es ahora la ciudad de Málaga, que es un motor económico, como he dicho anteriormente, de Andalucía y de España, ¿no? Estamos de moda, todos lo sabemos, todo el mundo quiere venir aquí a vivir, a pasar sus vacaciones, a invertir, y eso es fruto pues, de esa coordinación que hubo y ese trabajo que hubo de los dos grandes partidos, como es el Partido Socialista y el Partido Popular. Con ello llegó el AVE, y no solo el AVE, sino esa fantástica estación que tenemos, soterramiento del mismo, la ampliación del aeropuerto con su tercera terminal, segunda pista, la autopista de la Costa del Sol, la autopista de las Pedrizas, se continuó la A7 desde el Rincón de la Victoria hasta Adra. En fin, se hicieron infraestructuras necesarias que ha hecho que Málaga sea lo que es en este momento. Y muchas veces los malagueños hablamos, querido secretario de Estado, que es más fácil venir desde Madrid o de otra parte del mundo a Málaga que luego movernos por Málaga. Y esa es la asignatura pendiente que tenemos, movernos por Málaga. Y Málaga va a seguir creciendo, tenemos dos grandes problemas, que es la sequía, que eso será otro momento que hablemos, pero sobre todo la movilidad. Si no tenemos... Pepe Alba lo ha dicho muy bien, si no hacemos esas inversiones, valga lo que valga, que son necesarias, está claro que son necesarias, no solo es que estamos perdiendo por no hacerlas, estamos perdiendo muchos ingresos para parte a la comunidad autónoma, a los ayuntamientos implicados y al Estado, a través de esa movilidad y ese nuevo impulso económico que se genera con esas infraestructuras y con las sinergias económicas que va a crear tener una fácil movilidad en la provincia de Málaga. Un ejemplo de ello es el turismo, ¿no? Donde han venido 14 millones de turistas a la provincia de Málaga y ha hecho un impacto económico, ha generado un impacto económico de más de 19 millones de euros. Eso supone impuestos para todas las administraciones, la local, la autonómica y la del Estado. Entonces, es fundamental que coordinemos, primero, que Málaga
de aquí a 10 años va a crecer en más de 300.000 habitantes, además de que tiene que coordinar esa movilidad de esos 300.000 habitantes que va a crecer Málaga. Vamos a ser la ciudad más poblada de toda Andalucía, de esos 14 millones de turistas que siguen viniendo y se tienen que mover. Tenemos dos retos: movernos bien por nuestra provincia para ir al trabajo, para ir a estudiar, para hacer las gestiones, y esos 14 millones de turistas que vienen aquí y se tienen que mover cómodamente, porque si no se mueven cómodamente, el efecto puede ser el contrario, es decir, no vayas a la Costa del Sol, porque además que nos falta el agua, que ojalá llueva y no nos falte, no se mueve cómodamente por esa provincia. Así que, después de ese reto que fue la hora de Málaga, nos queda ahora ese pacto por Málaga, que yo sé que los dos grandes partidos nos estamos reuniendo, tanto el partido a nivel de Málaga, el Partido Popular y el Partido Socialista, para coordinar esos mensajes. Y aquí no tiene que haber distinción política. Y cada uno en sus competencias tiene que tomar el toro por los cuernos. Y tenemos que delimitar claramente. El alcalde ha detallado muy bien los proyectos, pero tenemos que ser conscientes, de cierto, que los recursos son finitos, son limitados. Y tendremos que planificar bien con los fondos europeos, con el presupuesto general del Estado, con los presupuestos de la Junta y con los 25 alcaldes del área metropolitana de Málaga, en lo que podamos colaborar, la Diputación Provincial de Málaga, que es prioritario y hay que ejecutarlo, y hay que hacerlo a medio plazo, porque la obra de infraestructura al corto plazo no existe, medio, y que es menos prioritario y lo pondremos a largo plazo. Pero sobre todo, mi idea, y lo que yo creo es que tenemos que potenciar más un transporte sostenible y eliminando el coche privado de la provincia de Málaga. Es necesaria esa gran hiperronda que está comentando el alcalde para que ese tráfico que viene en la zona oriental no tenga que pasar por el Rincón de la Victoria, por la ciudad de Málaga y enlace con la zona occidental. Pero yo creo que tenemos que priorizar el transporte público. Cada uno dentro de sus competencias, a medio plazo, sobre todo el transporte del consorcio de transporte que depende de la Junta y de los ayuntamientos consorciados, de seguir mejorando con esos carril BAO, autobuses de alta capacidad y que la frecuencia sea mucho mejor. Y luego tenemos que ir mejorando el transporte ferroviario, que está dentro de la idea que ha marcado la Unión Europea, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. El transporte ferroviario es fundamental y tendremos que analizar, entre ese compendio de metro y tren de cercanía, cómo desarrollamos esos proyectos para que se siga extendiendo desde Fuengirola hasta Marbella, hasta Estepona e incluso, como ha dicho el alcalde, hasta Algeciras. Esa es la tarea que tenemos todos. Y una vez que tengamos planificado, cuantificado, pues empezar a ejecutarlo. Así que hay que ejecutar proyectos ya inmediatos. Se está estudiando esa ampliación de la A7, que no afecta a toda la zona oriental de Málaga. Como alcalde del Rincón de la Victoria sufrimos todos los días esos atascos. Eso puede ser medidas a corto plazo. La mejora del transporte público de autobuses también a corto plazo, y a medio plazo y pues estudiando, ejecutando y planificando el tren de cercanía, que no solo es que llegue por todo el litoral, esos 150 kilómetros que se ha convertido en el litoral de Málaga, sino hay que planificar al Guadalhorce, mejorar su frecuencia, e incluso Antequera. Antequera se va a convertir en un polo importantísimo de generación de riqueza, de empleo y de movilidad, con ese puerto seco que cuando empiece a funcionar muchísima gente va a ir a trabajar a Antequera y tendremos que hacer un transporte público y sostenible que es el ferroviario. Sí, eso es lo que tenemos sobre la mesa, tenemos que trabajar y esta jornada es fantástica. Así que el secretario de Estado tiene a la disposición y yo me tendré que poner también deberes, porque Seba está allí esperando y la Diputación, ¿qué va a hacer? Pues claro que tiene que hacer también. La movilidad dentro de los pueblos del interior es mi competencia. Tenemos 900 kilómetros de carreteras provinciales y vamos a seguir mejorándola en su seguridad, y donde no haya carreteras provinciales, que ya está todo el mapa construido, intentar construir nuevas carreteras provinciales, que lo estamos haciendo en un plan que se llama el Plan Viable, donde los carriles o caminos que son vecinales y que son de los propios ayuntamientos, la vamos a convertir en carreteras provinciales con inversión nuestra y pasar a titularidad de la Diputación Provincial. Todo suma y aquí es que nos pongamos todos a trabajar y a coordinar, que eso se lo merece Málaga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el secretario de Estado
José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Gracias. Bueno, soy consciente de que, digamos, la novedad aquí soy yo, ¿no? Y bueno, quiero empezar primero agradeciéndole a Antonio, que ha sido muy insistente, tengo que decirles, desde prácticamente que llegué al ministerio, que fue, aunque parezca mentira, hace 2 meses escasos. También en eso les pido un poco de comprensión, no solo yo, el ministro, pues prácticamente, que también fue alcalde, por cierto, pues llegamos hace poco tiempo al ministerio, pero Antonio, cuando vi esto de diálogos para la democracia, pues dije, bueno, pues que en España se necesita dialogar y si este es un foro de diálogo, pues ahí tenemos que estar, ¿no? Y yo primero te agradezco la oportunidad y después agradezco a todos los que han intervenido hasta ahora, por supuesto al alcalde de Málaga, que le conocía de mi experiencia en la FEM, en la presidencia de la Comisión de Movilidad, pero al presidente de la Diputación y al viceconsejero, sinceramente el tono de sus intervenciones, porque yo creo que es el tono en el que podemos avanzar, que es el diálogo y un poco respeto de las competencias que todos tenemos para intentar sumar, ¿no? Juntos, ¿no? Claro, lo tienen más fácil los que han hablado antes que yo. Yo me ocupo de un territorio que tiene 500.000 de kilómetros cuadrados y casi 50 millones de habitantes y, por tanto, permítanme un poco que, aunque he sido alcalde y he venido en buena medida también por eso, porque soy consciente de que no se ven igual los problemas cuando se pisa el territorio, se habla con las personas con responsabilidades. También he tenido oportunidad de hablar pues, con diputados del Partido Socialista, de mi grupo político, con gente del ayuntamiento, que me ha dado también su perspectiva, ¿no? Subdelegado, en fin, yo creo que es importante que se hable de las dos grandes fuerzas políticas. Y a mí me ha parecido acertado lo que ha mencionado también el presidente de la Diputación de Málaga, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva me van a permitir que yo voy a dar un repaso rápido. A mí me han dicho que tengo un poco más de tiempo que los demás, entonces voy a abusar de esta situación, con el permiso de Antonio. No voy a ser muy largo, pero quizá un pequeño repaso también, porque yo creo que como idea fundamental a mí me gustaría trasladar que la Administración General del Estado siempre es un aliado y debe ser visto así. Es decir, yo creo en la cooperación, no creo, digamos, en la reivindicación permanente o en la idea de que, digamos, siempre hay un culpable de lo que a uno le pasa. No, yo creo que tenemos que trabajar juntos. La Administración General del Estado, ya les adelanto que tiene la actitud de compromiso con Málaga y lo voy a tratar de demostrar con algunos datos que tenemos, pero también somos conscientes de que Málaga y todo el entorno de Málaga y la Costa del Sol pues han tenido un crecimiento de población, pues como demuestran los datos, que no tiene comparación con el resto de España, y eso requiere de un análisis y seguramente de una forma de cooperación pues que tendremos que ir viendo poco a poco cómo avanza, ¿no? Pero fíjense, son datos que no son de mi gestión, porque como les he dicho yo llevo 2 meses, pero he tenido la oportunidad de ver un poco la ejecución de los datos del gobierno, de este gobierno en los últimos años en Andalucía, por ejemplo, y bueno, son inversiones que superan los 3.500 millones de euros, ¿no? Inversión directa, de los que 490 se han destinado a infraestructuras malagueñas en estos últimos, hablo de los últimos 5 años, Son 98 millones en carreteras, más de 200 millones en ferrocarril, 17 millones en puertos, 163 millones en aeropuertos. Del aeropuerto hablaremos también, porque realmente es un motor. Es decir, que Málaga lo tiene todo. Eso es positivo, pero tiene algunos motores espectaculares. Y yo creo que el aeropuerto es uno de ellos y el compromiso de inversión ahí ha sido muy claro, ¿no? Bueno, las inversiones han sido importantes, pero las perspectivas que tenemos, y esto también quiero decirles, de licitación, los compromisos para el futuro también lo son. No solo estoy hablando del pasado, ¿no? Y en este momento les puedo decir que la licitación y los compromisos para el futuro en Andalucía superan los 4.500 millones de euros y en Málaga los 385 millones de euros, que luego les daré algún detalle concreto, ¿no? Lo que supone que en Málaga ya hemos comprometido casi un 35% más de inversión respecto a las adjudicaciones realizadas en el mismo periodo temporal a junio de 2018, ¿no? En materia de infraestructura viaria, pues se han puesto en servicio actuaciones en Andalucía que han superado la inversión de los 1.000 millones de euros, con más de 130 kilómetros de nuevas carreteras, y actualmente contamos con obras de carreteras en ejecución con un presupuesto superior a los 240
45 millones de euros, hablo de Andalucía, entre las que destacan las obras de 3 caminos en la provincia de Cádiz, con 94 millones de euros, y las de sustitución, esta quizá más conocida, de los tirantes del Puente del Centenario, ¿no?, con un presupuesto de más de 100 millones. Los recursos destinados a infraestructura ferroviaria en Andalucía también en los presupuestos del Estado se han cuadruplicado, pasando de los 272 millones de euros en 2018 a más de 1.200 millones en los presupuestos de 2023 y en los prorrogados ahora para 2024. Y hemos incrementado también las inversiones en los puertos y aeropuertos andaluces de manera progresiva durante el periodo de gobierno, destacando especialmente la inversión, y esto lo quiero resaltar, ejecutada en los aeropuertos de Málaga y de Sevilla, con un importe superior a los 163 millones de euros en cada uno de ellos desde el año 2018. Eso yo creo que es un dato que dice mucho también del motor y de la potencia que supone el aeropuerto de Málaga. Es decir, que el esfuerzo inversor, y quiero compartirlo con ustedes, del Ministerio en infraestructuras, yo creo que es verdaderamente relevante, ¿no? Quizá antes de pasar a algunos detalles más concretos, yo creo que debemos hacer una reflexión general con la que se ha hecho por parte de algunos de los patrocinadores, ¿no?, a los que agradezco su participación aquí, y algún comentario que hemos tenido incluso antes de comenzar nuestra reunión, ¿no?, nuestro desayuno. A veces se piensa en las infraestructuras solo en dinero o en hay que hacer un puente, hay que hacer una carretera. Yo creo que estamos viviendo un momento en el que las infraestructuras hay que pensarlas de otra manera. Hay que pensar en para qué, hay que pensar en las personas, en los servicios que van a prestar a las personas, y luego hay que pensar en 3 dimensiones que, si han sido importantes hasta ahora van a ser imprescindibles. Vamos a tener una nueva ley de movilidad sostenible muy pronto, y hay 3 vectores que son esenciales para determinar una infraestructura. Lo ha dicho también el viceconsejero, es decir, hay que planificar, pero hay que planificar pensando en la dimensión social, hay que pensar en la dimensión medioambiental y hay que pensar en la dimensión económica. Es decir, que tenemos que valorar el impacto de las infraestructuras desde esos 3 puntos de vista. Yo creo que también se han mencionado por algún otro. Y eso no lo podemos olvidar, porque las infraestructuras tienen que ir de la mano de una economía sostenible y de una dimensión social claramente. Es decir, en definitiva, el concepto de sostenibilidad, que cuando lo mencionamos parece que estamos hablando solo de medio ambiente, no. O sea, la sostenibilidad yo creo en la economía, porque tenemos que vivir y hay que generar empleo y riqueza, eso es fundamental, pero hay que hacerlo desde la perspectiva de la sostenibilidad, ¿no? Y en ese sentido el ferrocarril, pues creo que estaremos todos los que compartimos este desayuno de acuerdo, es el modo de transporte que nos tiene que ayudar en la descarbonización y que nos tiene que ayudar en la apuesta firme por la movilidad sostenible, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que le llevó al Ministerio a poner en marcha actuaciones que a mí me han permitido venir cómodamente hasta aquí, ¿no?, desde Madrid. Pero, por ejemplo, la nueva estación de alta velocidad en Antequera, una estación que nos permite realizar una nueva parada comercial más próxima y accesible, conectando además Málaga y Antequera en 26 minutos, ¿no? Además, obras que nos han permitido crear la primera conexión directa entre Málaga y Granada, sin necesidad de transbordo, conectando en poco más de 1 hora, 1 hora y 10, ambas ciudades a través de los servicios Avant. También contamos con obras que nos permitirán el año que viene reducir el tiempo de viaje de Málaga a Sevilla a poco más de 2 horas y media, reduciendo el trayecto en 20 minutos, gracias al bypass de Almodóvar del Río. Pasaremos de 1 hora y 55 aproximadamente a 1 hora y 35. Y a partir del 1 de junio del año pasado, se puso en servicio el ABLO entre Madrid y Málaga con precios realmente muy competitivos. Es decir, que estamos hablando de cosas muy concretas, de inversiones directas que yo creo que sí han mejorado desde el punto de vista además de la sostenibilidad y de la economía, y con la dimensión social detrás, las relaciones en el ámbito de Andalucía y de Andalucía-Málaga con España, ¿no? En cercanías, que es la movilidad más cotidiana, que a veces la olvidamos, pero que, bueno, los datos creo que los ha dado muy bien el alcalde, son 12 millones de personas los que se mueven en la línea C1, y realmente yo creo que ahí tenemos que poner muchísimo el acento, ¿no? En 2020 implantamos el sistema Cronos en las cercanías de Málaga para el acceso y el pago directo en los tornos con tarjeta bancaria, es decir, hay que avanzar también en las mejoras en los sistemas de pago. Es evidente que la política del Gobierno de bonificación del transporte público, que como saben es gratis en lo que es ferrocarril, y los sistemas de media y la media distancia, ha supuesto un incremento fortísimo del número de viajeros,
y en el caso de Málaga yo creo que ese dato además ha crecido por encima. En España aproximadamente entre un 20 y un 25% más de viajeros en el ferrocarril y fundamentalmente en cercanías, pero es que en Málaga seguramente ese dato se acercará más al 30%. Yo creo que eso también es una manera significativa, digamos, de aproximarnos, ¿no?, a la realidad del transporte ferroviario, ¿no? Hemos remodelado y hemos adaptado estaciones en distintos núcleos de las cercanías de Málaga y en Fuengirola, ¿no? Y una de las obras con las que garantizamos la plena accesibilidad de las estaciones y mejoramos sustancialmente el servicio de un nuevo punto de atención, de venta e información al cliente, ¿no? Este mismo mes de marzo pusimos en marcha los servicios ferroviarios de proximidad entre Málaga y El Chorro, el Caminito del Rey, importante también, una iniciativa pionera, fruto de la sensibilidad del Ministerio con el derecho a la movilidad cotidiana de todas las personas en todas las regiones de nuestro país. La futura mejora de la capacidad del servicio actual de la línea C1, y entro ya en alguno de los asuntos concretos que se han planteado por parte de los proponentes, bueno, es uno de los objetivos que tenemos. El ministro anunció recientemente la reducción de tiempos entre Málaga y Fuengirola, vamos a bajarlos a 15 minutos, pero eso exige dos tipos de medidas, dos tipos de actuaciones que están en marcha y están encargados los proyectos, ya les adelanto. Una tiene que ver con la ampliación de los andenes, para tener andenes de 100 metros, que nos permita, en el caso de Benalmádena, poder incorporar un nuevo vagón, y incorporaríamos hasta un 20% más de capacidad en los viajeros. Y en el caso de la C1, entre Málaga y Fuengirola, saben que para reducir esos tiempos tenemos que duplicar vía, no en todo el trayecto. Creemos que es suficiente con una duplicación de la vía entre el aeropuerto y Campamento Benítez. Ese es un proyecto que se está ya redactando y vamos a ponerle todo el interés y a darle todo el impulso, porque creemos que en ese sentido las cercanías tienen que mejorar, ¿no? En las carreteras de Málaga, desde el Ministerio, estamos comprometidos, y eso sí que se lo he dicho al alcalde, y es un asunto que tenemos claro. Creemos que tenemos que abordar los problemas de congestión que sin duda tiene Málaga y su área metropolitana, un entorno que ha crecido mucho, y bueno, pues estamos caminando en esa dirección. Y como dato concreto les diré que en este pasado mes de diciembre del año 2023, pues hemos licitado un estudio previo para analizar cuáles son las alternativas de acción más favorables en la autovía A7. Es decir, vamos a buscar la mejor solución sin descartar ninguna. Puede haber una nueva vía, puede ser necesario actuaciones de mejora y de ampliación de carriles en la actual. Es decir, no vamos a descartar a priori ninguna, pero sí vamos a hacer un análisis lo más rápido que podamos, y lo pondremos en común, por supuesto, con Ayuntamiento y Junta de Andalucía, pero la idea es tener un análisis muy claro de cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las mejores soluciones, ¿no? Estamos también redactando un proyecto, les adelanto, de más de 120 millones de euros para ampliar la capacidad de la carretera de la autovía MA20 en la zona oeste de Málaga. También hemos puesto en servicio el enlace de Benalmádena Este en la AP7, una actuación en la que invertimos 12 millones de euros y que ha supuesto una mejora de la seguridad vial, así como una reducción de las congestiones y de los tiempos de recorrido por la autovía. Y estamos llevando a cabo una serie de actuaciones también que contribuirán a mejorar la seguridad vial de la A7, que es el principal eje vertebrador, no solo de Málaga, sino de Andalucía, como son las obras de rehabilitación de Firme en Fuengirola y Marbella, o las obras de reparación en 12 pasarelas en Estepona, Marbella y Mijas. Estamos también trabajando, como en otros lugares de España, en la actualización de los túneles a la Directiva Europea de Seguridad. Son obras importantísimas que tienen financiación de los fondos NEX, de los MRR, y que en el caso de Andalucía pues tienen actuaciones comprometidas por más de 30, en el caso de Málaga, perdón, por más de 30 millones de euros, ¿no? Y estamos redactando el proyecto de acceso al aeropuerto de Málaga, importante también, y les decía antes que el aeropuerto es una de las infraestructuras más potentes que tiene este territorio. Es el cuarto aeropuerto de AENA, el cuarto aeropuerto de España por volumen de pasajeros. Tiene 22 millones de pasajeros, es decir, que es la puerta de entrada, junto con Sevilla, la puerta de entrada en Andalucía, pero tiene también un potencial grande de crecimiento, y sabemos que ese acceso norte es imprescindible. Tiene un presupuesto de 42 millones de euros, lo estamos haciendo junto con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento, el proyecto.
Y sé también que en ese entorno tienen un desarrollo de carácter tecnológico importante, que yo creo que esto va a ayudar, ¿no?, en esa dirección, ¿no? Una conexión fundamental para la ciudad que permitirá una mejor planificación y una coordinación de los viajes, como les decía, que va a impulsar el turismo. Decían que es evidentemente el motor, el aeropuerto, en eso es un motor y esto ayudará en esa dirección, ¿no? Y vamos a continuar ejecutando pues aquellas actuaciones que resulten necesarias para mejorar la movilidad de Málaga capital y que reflejan nuestro compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos y de Málaga y de toda la región, ¿no? Del aeropuerto les he hablado ya y, bueno, yo no sé, AENA, no quiero adelantar acontecimientos. AENA tiene su plan de ampliación de aeropuertos. Ahora se acaba de anunciar uno muy importante, como saben ustedes, el de Madrid, y, por tanto, pues en su momento la sociedad AENA, que está trabajando en todos los aeropuertos y está viendo sus posibilidades, pues naturalmente que hará el anuncio correspondiente en relación con el pabellón de pasajeros de este aeropuerto. Pero las cifras cantan por sí solas y evidentemente superan muy ampliamente las cifras de movimiento de viajeros del año 2019, con un 12,5% más. Les decía, no solo el número de pasajeros, es que tienen un aeropuerto con 119 destinos internacionales. Ahí es nada, es decir, hay muy poquitos aeropuertos, 73 de ellos son de la Unión Europea, ¿no? Y en el ámbito del aeropuerto, lo he mencionado antes, pero lo recuerdo, en el periodo 2017-2021 se han invertido 145 millones y en el 2022-2026 vamos a invertir 100 millones de euros en el aeropuerto. Por tanto, algo tocará en lo que tiene que ver con el nuevo edificio y las ampliaciones que vengan, ¿no? Bueno, no quiero alargarme mucho más porque yo creo que luego va a haber oportunidad con las preguntas, pero sí quiero abordar un par de asuntos concretos. Uno es la conexión ferroviaria con el puerto, que está planteada ya desde hace un tiempo, lo he comentado también con el alcalde, y les puedo adelantar que hay un acuerdo entre la Dirección General del Sector Ferroviario y el propio Puerto de Málaga para estudiar la viabilidad del soterramiento de esa vía ferroviaria. Ustedes saben mejor que yo que en este momento prácticamente no hay tráfico de mercancías. No sé si es un prácticamente o no hay tráfico de mercancías ferroviarias de conexión con el puerto. Lo que no sabemos es qué expectativas puede haber a futuro. Yo creo que lo que hay que estudiar en ese caso es qué operadores pueden tener interés en instalarse en el puerto de Málaga y un poco en esa idea de planificación en clave viabilidad económica, que es la que aquí yo creo que puede estar en duda. No tengo duda de la viabilidad medioambiental y social. Evidentemente he visto cuál es el trazado. Es claro que eso mejoraría muy sustancialmente digamos, el entorno urbano. Pero bueno, vamos a analizar estas posibilidades y vamos a ver qué da esto de sí, ¿no? Una mención a los fondos Next Generation en Andalucía y Málaga, ¿no?, que es un instrumento muy, muy importante. Yo les puedo decir que el Ministerio de Transportes gestiona 11.000 millones de fondos europeos para infraestructuras en España. Lógicamente, muchas de ellas acaban en Andalucía, en algunos de los proyectos que les he comentado, ¿no? Pero en el caso de Andalucía, el importe previsto para movilidad asciende a más de 1.000 millones, con casi 542 millones de inversiones directas en los distintos modos y 491 millones canalizados a través de transferencias a las comunidades que también han participado de los fondos, ayuntamientos también, u otro tipo de entidades locales, ¿no? Andalucía cuenta con casi 190 millones de euros en actuaciones viarias, además, que serán financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Destaca de entre todas ellas la duplicación del acceso sur al puerto Bahía de Algeciras. Perdonen que les hable aquí de Algeciras, pero bueno, es que también es de mi negociado el ámbito más allá de Málaga, ¿no? Y las obras se valoran en este caso en 42 millones de euros, así como las obras que les he mencionado antes de los túneles de Málaga, que tienen financiación europea con 30 millones, ¿no? Y en lo ferroviario, pues más de 267 millones que se destinarán a actuaciones tan significativas como la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, la integración en Almería, en la fase 2, o la renovación de las líneas Mérida-Los Rosales y Zafra-Huelva, que también tienen, como decía, esta financiación. Y la ciudad de Málaga también ha sido beneficiaria de 2 líneas de ayudas en el marco del programa
de ayudas a municipios para la implementación de zonas de bajas emisiones y de la transformación digital. Creo, alcalde, que han sido en torno a 27 millones de euros los que se han recibido por parte del Ministerio. Bueno, en resumen, yo creo que más o menos he podido cumplir mi tiempo, a lo mejor un poquito más, pero yo terminaría pues haciendo una mención, volviendo un poco al principio de mi intervención, ¿no? Las infraestructuras que tenemos que planificar son muy costosas, son de largo plazo. España tiene un compromiso que tiene que cumplir con la Unión Europea porque tenemos que llevar adelante, en primer lugar, la red transeuropea básica. Esa es una red que ya está definida, que también afecta, por supuesto, a Andalucía, y esa tenemos que financiarla como elemento prioritario. Eso no significa que haya muchas otras actuaciones en las que estamos trabajando. Vamos a colaborar con las administraciones territoriales, vamos a profundizar en la información, porque también es verdad que hay algunas cosas de las que no estamos convencidos y que necesitamos información y datos para poder tenerlas encima de la mesa, y estoy convencido que desde el diálogo, vuelvo, Antonio, a felicitarte por la iniciativa, pues juntos todas las administraciones pues podremos ir avanzando, porque Málaga, como les decía, pues está en la cabeza y ahora un poco también en mi corazón, porque una vez que uno la pisa, pues la verdad es que ve las cosas también de otra manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario de Estado, por tu interesante intervención. Y ahora vamos a dar paso al coloquio con los asistentes. Me parece más lógico que para contestar las preguntas estéis en vuestros asientos, ya que todos tenéis el micrófono de diadema y os hace más fácil la comunicación. Tiene la palabra ahora Sebastián Sánchez, que es el redactor jefe del Español de Málaga y que él va a conducir el coloquio. Cuando quieras, Sebastián. Muchas gracias, Antonio. En primer lugar, dar las gracias por la asistencia y, en segundo lugar, permítanme que establezca un poco el simbolismo de este encuentro de hoy, porque el secretario de Estado quizás no lo sepa, pero es importante reseñar que es la primera ocasión en los últimos años en los que en este escenario, o en un escenario, se juntan todas las administraciones públicas con poder de decisión respecto a la planificación y ejecución de las infraestructuras que desde hace décadas se vienen reclamando en la provincia, y creo que es importante que sea usted consciente de ello, y por eso le doy las gracias de manera personal, porque es muy importante el hecho de que usted pueda verbalizar cuál es la posición del Gobierno después de muchos años o de algunos años de silencio en cuanto a representantes directos. Hay 13 preguntas, es usted el destinatario de buena parte de ellas. No me imaginaba. Como bien ha dicho usted, es usted el nuevo, digamos, es usted la novedad en este caso. En cualquier caso, absoluta libertad para el resto de ponentes para participar directamente en las explicaciones y en las contestaciones a las preguntas. Sí me gustaría empezar, yo creo que se ha hecho mucho hincapié durante toda la exposición, la situación, digamos, de privilegio que tiene actualmente la provincia, que tiene actualmente la capital, en cuanto a que probablemente nunca antes ha habido tanta gente interesada y deseando venir a vivir y trabajar aquí a Málaga. Y eso, evidentemente, genera muchas oportunidades, pero también muchas necesidades. Se lleva usted, secretario de Estado, un montón de propuestas para estudiar de manera detenida. Sí me gustaría empezar por la invitación que ha hecho el alcalde a crear grupos de trabajo en los que participarían no solamente todas las administraciones aquí presentes, sino también la sociedad civil, empresarios de la provincia de Málaga. Quería conocer un poco la posición, entiendo que el alcalde evidentemente está de acuerdo con eso porque lo ha puesto encima de la mesa, pero quería conocer la posición del resto de administraciones respecto a esa invitación de grupos de trabajo específicos. Habrá que concretar. Yo le he escuchado al alcalde y he tenido una conversación un poco antes de venir al desayuno, pero, a ver, el diálogo entre administraciones es una cosa que debe estar siempre presente. Que luego lo formalicemos de una u otra manera, no me atrevo a comprometerme ahora, porque va a depender, digamos, de los proyectos y va a depender, lógicamente, de las actuaciones concretas. Pero diálogo, y que yo haya venido hoy aquí, significa que nosotros, yo creo que tenemos que ser claros con
con la sociedad, y el Ministerio tiene que trasladar la idea de que está comprometido con la solución de los problemas. Pero decía también una cosa muy importante el viceconsejero, creo que ha sido el viceconsejero o el presidente de la Diputación de Málaga, porque todos los que gestionamos en lo público sabemos que los recursos son finitos y iba a decir que los proyectos casi infinitos, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que fijarnos es en las prioridades. Esa es la tarea de lo público. Como yo tengo un territorio de medio millón de kilómetros cuadrados y de 50 millones de personas, tengo la obligación de establecer las prioridades en función de esos criterios, ¿no? Y para eso es muy importante, y eso también lo quiero decir, no dar nada por supuesto. Es decir, que las infraestructuras son demasiado importantes como para tomar decisiones a la ligera, sobre todo porque tienen unas dimensiones económicas enormes. Hablamos en algunos casos, de miles de millones de euros, ¿eh? Yo creo que hay que ser consciente, ¿no? Por tanto, ahí es muy importante los datos, muy importante que lleguemos al convencimiento de que efectivamente tienen viabilidad no solo social, que es muy importante, y medioambiental, que es imprescindible, sino también viabilidad económica, es decir, que estamos haciendo lo que corresponde, ¿eh? Y en esa medida puedo responder, o hasta ahí puedo leer, ¿eh? Pero desde luego si he venido es que la actitud no es una actitud ni de esconder la cabeza, ni de ocultarnos, porque creo que el papel del Gobierno es fundamental, pero todo el mundo tiene que saber también cuál es la dimensión de las cosas, y que para que demos pasos en esas direcciones tienen que estar las cosas muy claras, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, es decir que... Presidente de Diputación, viceconsejero de Fomento. Hombre, lo he dicho en mi intervención, yo creo que lo fundamental, soy alcalde y sé todas las peticiones que tengo sobre la mesa de mi vecino, y mi presupuesto son 55 millones. Y al final, a gran escala, es lo que tenemos que hacer todas las administraciones. Aquí hay muchísimos proyectos sobre la mesa, los recursos del Estado serán finitos, lo mismo que de la Junta, y tenemos que en esa mesa, por eso es necesario, planificar qué impacto, mejor impacto social, económico y medioambiental tienen esos proyectos. Y sobre eso decidir las prioridades. Hay dos fases. Una es de planificación, redacción de proyectos, que puede ir todo con más celeridad, y luego la ejecución de esos proyectos, aunque luego se tenga que actualizar el precio, pero planificar sí podemos... Foro, le pregunté a... Planificar sí puede ir todos los proyectos que hay sobre la mesa, planificar esa viabilidad económica, social y medioambiental. Y una vez que esté todo, ¿qué se prioriza, ¿no? Yo si me ponen a elegir, ¿qué prefieres? ¿Hacer la hiperronda y que haya más coches o apostar por el tren? Pues yo pondría sobre la mesa que es apostar por el tren, si no se puede hacer las dos cosas a la vez. Y eso es lo que hay que hacer en esa mesa. Hay tantos recursos que priorizamos, y por eso es fundamental que nos sentemos Junta, Estado, los alcaldes implicados, para priorizar esas inversiones. Viceconsejero. Sí, bueno, desde la Junta pues opinamos exactamente igual, ¿no? Lo he dicho en mi intervención también, que la movilidad en particular, además, el ciudadano no entiende de competencias, ¿no? Hay una diversidad de competencias mezcladas, interpuestas una entre otras, y al final el ciudadano, cuando hace un desplazamiento, pues es un servicio continuo lo que reclama, ¿no? Y bueno, yo entiendo que esa comunicación y colaboración ya con el Ayuntamiento de Málaga lo estamos teniendo desde nuestra llegada al Gobierno en el 2019, ¿no? Que, por ejemplo, acordamos el soterramiento del metro de Málaga al Civil, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, o resolvimos junto con la DGT, junto con el Ayuntamiento y nosotros, los accesos al Parque Tecnológico de Andalucía, y todo eso fue fruto de esa colaboración de proyectos necesarios, ¿no? en Málaga, con la Administración General del Estado, con el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación, y también coordinamos en materia de movilidad a través de los consorcios de transporte, coordinamos todas nuestras políticas de movilidad junto con la Diputación y los ayuntamientos. Por eso digo, entiendo que esa coordinación, esa comunicación ya existe, pero bueno, si hay que, digamos, propiciarla en aspectos más concretos, pues estamos, por supuesto, dispuestos a trabajar y a colaborar. Señor alcalde, ¿quería usted puntualizar? Sí, no, simplemente quería aclarar o matizar que cuando proponía este grupo de contacto, de continuidad, no es, querido secretario de Estado, para decir esto va a ser prioritario, no, sino para justamente ver qué estudios complementarios a los ya realizados desde abajo, digamos, son necesarios para poder ir viendo efectivamente y elegir luego ya las prioridades, ¿no? Por ejemplo, en la vía perimetral, que lo hicimos hace 6 o 7 años, pues quizás el estudio que
proponéis vosotros, se podía haber hecho ahora estudio informativo, que es un poco más rápido, para no, a lo mejor repetir inclusive más o menos lo que está en marcha, algo así, o sea, una especie de coordinación de los estudios, para tener ideas más claras y poder luego ya profundizar en el momento de la decisión. No es un compromiso de acción, sino de planificación, de proyección. Luego vendrá compromiso de acción. En esa parte de la planificación es en la que estábamos. Es verdad que a lo mejor se puede establecer algún canal de comunicación para completar datos y demás. Yo tomo nota de esto que dice el alcalde porque sí, efectivamente puede ser. Profundizar en el tema del ferrocarril, de la costa, ver toda su filosofía, si el Ministerio la ve bien, seguir en esa línea, algo así. Bueno, vamos trasladando las preguntas de los asistentes. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Málaga, además de portavoz de la plataforma Costa del Sol. El secretario de Estado ha dado argumentos suficientes para entender necesaria la conexión ferroviaria Costa del Sol, pero solo anuncia actuaciones hasta Fuengirola. Pedimos compromiso del Ministerio por tren litoral hasta Marbella, Estepona, Algeciras y la costa oriental. La pregunta: ¿puede decir algo al respecto? Bueno, he dicho que vamos a actuar entre Málaga y Fuengirola y que en este momento nosotros, con lo que tenemos encima de la mesa, no tenemos datos que nos permitan avanzar a corto plazo en la dirección de ese tren de la Costa del Sol. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa. En el futuro, evidentemente, siempre estamos abiertos, no puede ser de otra manera, a profundizar en esa información, que es para hacer una infraestructura de ese tamaño, digo, porque no sé si los que están aquí tienen calibrada la inversión, estamos hablando de 3.000 millones de euros, 2.500, 1.600. Que de comienzo, digo que todos sabemos que eso acaba después en cifras mayores, son cifras muy importantes que además suponen una inversión no de superficie en buena parte, sino que es soterrada, ¿no? Es decir, una obra muy complicada. Para que eso pueda llegar en un momento término a buen puerto, necesita la convicción con datos claros de que efectivamente eso es necesario, ¿no? En eso sé que se está avanzando porque me transmite el alcalde que hay un estudio que está hecho por Unicaja. Bueno, nosotros, si se nos hacen llegar toda esa información, evidentemente la vamos a analizar, ¿no? Lo que quiero decir es que nosotros tenemos una planificación, que eso no lo puedo ocultar aquí, lo he dicho antes, España tiene una planificación que es básicamente la de la red transeuropea básica, que es en lo que estamos comprometidos, que ya supera probablemente los recursos que tenemos, pero que es, digamos, la prioridad que tenemos que abordar. Y esto, yo creo que está en ese terreno de diálogo y de recopilación de información, pero en este momento a mí me parece mucho decir que está claro que tenemos los datos, ¿no?, para que eso se pueda llevar adelante. Sí, alcalde. Entre otras cosas, no, porque ha habido como varias posiciones también. Yo he visto que por una parte se habla a veces de cercanías, luego se habla de altas prestaciones, de alta velocidad. Claro, no es lo mismo, tenemos que saber qué es lo que se quiere, si se quiere una comunicación directa entre dos ciudades o se quiere una comunicación que comunique municipios en cercanías. O sea, realmente yo creo que aquí todavía, pues bueno, el diálogo sí está abierto, pero hasta ahí puedo decir. Yo quería, al hilo de esta pregunta y del comentario del secretario de Estado, decir que yo entiendo la postura del Ministerio. La línea que había y que hay es Málaga-Fuengirola, tiene sus limitaciones, hay quejas y hay planteamientos y el Ministerio da respuestas. Yo lo entiendo y lo aplaudo. Me parece bien que lo haga. Pero como este estudio es muy reciente y todavía el Ministerio no ha tenido quizás la oportunidad de analizarlo, ver que efectivamente tiene paradas cada 5 kilómetros más o menos, han estudiado la zona de población, por tanto va a dar servicios y es un complemento, no es anular la de Fuengirola, al contrario, viene bien que se mejore, pero la otra da un servicio que la de Fuengirola no puede dar. La de Fuengirola no se puede extender hasta Marbella porque tiene limitaciones que no sería útil, ¿no?, llegar hasta Marbella. Y esta se plantea en términos de ancho internacional para conectar con la red de alta velocidad, lo cual da una virtualidad y una ventaja enorme a la propia región andaluza, ¿no? Y eso es lo que hay que dar un poco de tiempo, no mucho, pues un poco de tiempo para que se analice por el Ministerio, se vea las ventajas, se vea que es una línea que puede ser financiable
tanto público como privadamente, y eso es un factor importante, una manera mixta, abre un abanico muy potente, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo lo que ha dicho el ministro, el secretario del Ministerio, de lo que está haciendo, y lo apoyo en ese sentido, pero yo dejo mucha esperanza de que el estudio tiene mucha fuerza y lo que hay que ver, que hay que hacer más, completarlo para verlo más claro todavía, para que entonces el Ministerio diga, ese estudio vale la pena seguir con él. Yo ese estudio no lo conozco, es decir, que estoy hablando de la información que tengo hasta este momento que tenemos en el Ministerio y les estoy contando cuál es la planificación que tiene en este momento el Ministerio. El alcalde dice, hay un nuevo estudio, bueno, nos lo va a remitir, evidentemente nosotros lo vamos a ver, lo vamos a analizar. No, creo, alcalde, que se remitió, ¿no? Sí, pero es posible que no haya llegado para poder verlo con detalle. No lo he podido... Se ha remitido al ministro, va a llegar al secretario de Estado recientemente. Pero ha sido relativamente reciente, yo creo, ¿no? Sí, eso se presentó en enero, más o menos. Estamos hablando... Yo creo que si lo que exponemos aquí, hoy hemos dicho que en este foro, que las cosas hay que hacerlas con planificación y estudiar el impacto económico que va a tener en la sociedad, ¿vale?, de beneficio social y medioambiental. Luego, las pegas técnicas y económicas no deben existir, ¿no? Porque yo creo que cuando se haga el análisis de la potencialidad que va a tener esa inversión, no solo para Málaga, sino para Andalucía y en España, medioambiental, social y económicamente, de la ampliación del cercanía o el transporte ferroviario en la provincia de Málaga, van a dar los datos que valoran y avalan la ejecución de esa obra. Yo estoy convencido. Entonces, primero hacer esos estudios y van a dar que es rentable esa inversión para la ciudad y la provincia de Málaga. Porque los proyectos que se están ejecutando en el resto del territorio español, que serán necesarios y son necesarios, como es la ampliación del metro a Sevilla, como son las ampliaciones del cercanía y metros en Madrid, ese AVE que ha llegado a Asturias, que es necesario, era necesario hacerlo, y se han hecho 40 kilómetros de túneles, la ampliación que se están haciendo también en cercanía de Barcelona, que son casi 5.000 millones de euros más de exceso de lo que había planificado, 40 kilómetros de... Todo es viable económica y técnicamente. Y cuando se analice todo, yo estoy convencido de que todas las administraciones nos vamos a poner de acuerdo de que esa obra es necesario hacerla en la provincia de Málaga. Entonces, hay que hacer los estudios. Nosotros estamos colaborando con Unicaja, con las distintas administraciones, a poner datos sobre la mesa. El Ministerio lo analizará y si lo que se dice aquí se pone sobre la realidad, pues será imprescindible hacerlo. Estoy convencido. Solo una pequeña puntualización, señor Santano. Comenta usted que hace falta hacer estudios. En los últimos 5 o 6 años, el Ministerio ha reservado los presupuestos poco más de 500.000 euros, aparentemente para hacer estudios. No sabemos si hay estudios o no. Y antes de esos 5 años y de esos 500.000 euros, llevamos 24 años en la provincia hablando del tren litoral y se han hecho muchos estudios, aparentemente. El último de ellos no es ni siquiera del Ministerio. Lo digo porque es verdad que usted lleva solamente 2 meses al frente de la Secretaría General. Hay otra pregunta relacionada con el tema del tren litoral que realiza Fernando del Alcázar. Hay una pregunta para todos los ponentes. Un poco la duda que existe un poco en la sociedad civil y empresarial de aquí de la provincia. ¿Puede la ausencia de la conexión ferroviaria frustrar el crecimiento de la provincia de Málaga? Entiendo que esto es incluso extensible al conjunto de infraestructuras que desde hace tiempo se vienen demandando. Señor Salado. Sí, yo lo he dicho en mi intervención. Si al final la falta de agua, la falta de movilidad en la provincia de Málaga se convierte en un hándicap, pues eso tiene que tener un efecto de llamada, puede tener un efecto de rechazo, ¿no? Que al final las inversiones se paralicen, se retrasen y ya no sea un destino atractivo. Evidentemente que no hacer las obras de infraestructura que necesita ferroviaria o de otro tipo en la provincia de Málaga puede ser un efecto no de llamada, sino de rechazo. Estoy convencido de ello. Señor alcalde, por orden, vamos... No, evidentemente todo desarrollo necesita tener las infraestructuras necesarias, ¿no? Con un sentido de sostenibilidad ambiental, social y económica, como se ha dicho esta mañana. Estoy totalmente de acuerdo que ese es el enfoque. Con una visión local, regional y nacional, creemos que aquí hay razones para actuar. Evidentemente hay que comparar con otras cosas y hay que decidir y que elegir, ¿no? Pero lo que planteamos sobre todo es que profundicemos en los estudios, pero que no se tarde muchos años en ellos, sino que lo veamos haciendo con rapidez. Y eso para mí es la idea en la cual, si estamos todos de acuerdo, yo me voy feliz en ello. Si estamos de acuerdo en seguir profundizando con cierta rapidez y no que pasen muchos años hasta que se aclaren las profundizaciones.
Yo creo que hay que pensar una cosa. Hay un dato que se ha dado, yo efectivamente llevo 2 meses, pero si en 24 años, y aquí ha habido gobiernos de todos los colores, en 24 años pues no se ha avanzado, bueno, no sé, habrá que preguntar a todos los que estaban antes. A todos. A todos los que estaban antes, que son, como digo, de todos los colores, pero efectivamente pues no se ha considerado que era en esos tiempos una prioridad. No, y entiendo que ahora tampoco lo es. Si ahora, bueno, en la red, es que yo creo que ser claro es importante, porque España tiene aprobada y comprometida con la Unión Europea una red transeuropea en la que sí hay instalaciones andaluzas y malagueñas muy importantes, puertos, aeropuertos y redes ferroviarias y las autopistas ferroviarias, por supuesto. Pero en concreto esta conexión no está metida dentro de esa red básica. Eso es un dato que no se puede ignorar. Eso no significa nada más que eso, porque las infraestructuras son efectivamente a largo plazo y las cosas pueden cambiar y hay datos que pueden aparecer efectivamente que pueden llevar a la convicción. Yo creo que nunca en la política hay que estar cerrado, nunca. Y más cuando los procesos de crecimiento son tan fuertes, porque es verdad que aquí ha habido un proceso de crecimiento muy fuerte, ¿no? Quizá también, puedo decirlo, creo que lo ha comentado el alcalde, por eso me atrevo a decirlo, con una falta de planificación también en superficie de infraestructuras. Hay que pensar también en eso. Yo he sido alcalde. Cuando tenemos todos la tentación de llenar nuestro territorio de residencial, nos olvidamos de que luego habrá que buscar sistemas sostenibles de comunicación. Bueno, eso no ha sido así. Todo el mundo tendrá que hacer su reflexión también sobre eso, porque es evidente que resolver en superficie o en soterramiento una infraestructura de este tipo no es lo mismo, no cuesta lo mismo. Pero bueno, llegados a este punto, yo me quedo con estas palabras del alcalde, que además, y esa es la actitud que me parece que debemos tener, ¿no? Ellos tienen un estudio, ese estudio nos lo han enviado recientemente, nosotros, por supuesto, que lo vamos a analizar y a partir de ahí, bueno, hablaremos, alcalde, o sea que, alcalde y, en fin, Junta de Andalucía, que yo creo que también tiene algo que decir en esto, ¿no? Y yo creo que me quedo ahí, ¿no? Viceconsejero. Bueno, nosotros desde la Junta de Andalucía, la verdad que esa infraestructura siempre la hemos contemplado, una infraestructura histórica, ¿no? Una demanda de mucho tiempo, ¿no? Y en los planes de transporte, los planes de infraestructura también, como he comentado antes, se contempla esta necesaria infraestructura en colaboración con la Administración competente, como corresponde, ¿no? Es verdad que la singularidad de la Costa del Sol, Marbella, el único municipio de más de 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria, la conurbación de toda la costa, da lugar a un proyecto que puede ser muy interesante y que además tenemos el ejemplo de la línea C1, que con escasos 30 kilómetros de longitud, que yo creo que es la más pequeña de España, de cercanía, es la más rentable de España, ¿no? El cociente ingresos-costes está en el 75%, ¿no? Por lo cual creemos que puede ser, incluso el estudio que recientemente nos han aportado, con una demanda estimada de 40 millones de pasajeros al año, que es bastante más de la C1, pero la verdad que es que salen unos números muy interesantes, con la complejidad, como bien dice el secretario de Estado, que evidentemente es un territorio colmatado y evidentemente habrá una inversión importante derivada de que la solución será pues prácticamente todo en túnel. Pero bueno, el estudio que nos han remitido del Ayuntamiento lo hemos analizado y nos parece una solución, pues la verdad que en principio interesante, dado que un híbrido, ¿no?, entre medias distancias, servicio de proximidad, conexión de larga distancia al conectar con la línea Córdoba-Málaga. Y bueno, nos parece que puede ser una solución a estudiar. Pregunta al secretario de Estado por el asunto del cercanías. La semana pasada, si no recuerdo mal, el ministro hizo el anuncio o el compromiso del Ministerio de estudiar la posibilidad de mejorar la infraestructura precisamente para rebajar la frecuencia de paso de los trenes. Y la pregunta que hacen es ¿cuándo está previsto? Sabemos que desde hace algo más de un año se está trabajando en ese estudio. No sé si nos puede dar alguna pincelada más respecto a los avances. Lo de los plazos los carga el diablo. Ya. Que eso, yo lo que puedo decir es que esto es una realidad en marcha, es decir, que se está haciendo el proyecto y que iremos, si os parece, iremos comunicándolo, es decir, para que todo el mundo sepa qué hitos se van cumpliendo. Pero ese es un objetivo que, como decía el alcalde, es verdad que es una petición a la que podemos responder con relativa rapidez y por tanto, bueno, pues y que no, en fin, no perjudica otras opciones, ¿no?, que pudiera haber a futuro. Y entonces en esa estamos trabajando ya, haciendo el proyecto. Vamos a intentar acelerarlo porque somos conscientes de que siendo una vía corta tiene un movimiento, hemos dado el dato, 12 millones de pasajeros, es decir, que es una
un uso intensivo del ferrocarril, y más todavía con la incorporación de los abonos gratuitos. Es decir, que vamos a trabajar rápido. Lo que no sabemos todavía, intuyo, es si técnicamente es factible o no esa duplicación de trazado en las partes que ahora mismo no está. Bueno, entiendo que sí, que técnicamente lo que estamos haciendo es el proyecto. No estamos estudiando si es técnicamente viable, estamos haciendo el proyecto de duplicación, en el tramo que he mencionado, del aeropuerto a Campamento Benítez, con algún otro apartadero que será necesario en algún otro punto para garantizar, digamos, esa mejora, ¿no? Y con la ampliación de andén, que he dicho también, porque eso nos puede permitir. Es que realmente en materia ferroviaria, bueno, pues las vías llega un punto que tienen el límite de frecuencias. Lo que tenemos que hacer, y en eso se está trabajando también, es incorporar trenes de más capacidad. Y, por ejemplo, los trenes de los que ha comprado Renfe, que van a ir viniendo a partir del año 2025, son más de 400, muchos son de cercanías, son trenes de doble altura, por ejemplo. ¿Esto qué permite? Pues permite crecer mucho en capacidad, y eso me parece que es dar respuesta rápida. Yo creo que todas esas mejoras las vamos a ir viendo, pero es verdad, yo sinceramente que no venía yo del mundo ferroviario, aunque conocía el mundo ferroviario, y una de las cosas que requiere el mundo ferroviario es paciencia, porque las decisiones que se tomaron hace 15 años ahora empiezan a materializarse. La compra de trenes, por ejemplo, de Renfe se produjo en 2018, 2019. Se empiezan a incorporar algunos, los Abril, en 2024 y la mayoría entre el 2025 y 2027. Pero es que es una compra de trenes, para que nos hagamos una idea los que estamos aquí, del volumen que tuvo un importe de 5.000 millones de euros. Es decir, es la mayor compra de trenes que se ha hecho, yo creo que en la historia reciente de España, porque tocaba. Y había que hacerlo, estaba muy envejecido el parque, ¿no? La incorporación de esos nuevos trenes con más capacidad, por ejemplo, ayudaría mucho a situaciones como la de aquí, ¿no? Que te permite llevar mucho más pasajeros con los mismos vagones. Bueno, esas son las decisiones un poco que vamos a ir implementando. Y esto no es un estudio, pero es un proyecto que se está llevando a cabo. Pregunta Juan de Dios Cruz de TIPSA si hay algún tipo de previsión de llevar la línea ferroviaria hacia la zona este. Entiendo que dentro del esquema que nos ha comentado ya un poquito más adelante. No tengo nada que añadir a esto sobre lo que he dicho. Bien, bien. Siguiente pregunta tiene que ver sobre el tema de las inversiones. ¿Qué tiene que hacer Málaga para recibir inversiones para infraestructuras acorde a su crecimiento? Entiendo que la persona que ha formulado esta pregunta tiene la sensación de que llegan menos inversiones de las que merecería el territorio. Bueno, yo, si puedo decir algo, esto pasa en todas partes. Yeah. Digo para que pasa en todas partes, y yo que soy vasco, ayer le dije, esta mañana le he dicho al alcalde, me monté en Madrid ayer y en 3 horas estaba en Málaga. Y yo me monto en Madrid en el tren y tardo en llegar a Irún, que hay menos distancia aquí, 5 horas y media tardo en llegar. Bueno, yo creo que cada comunidad y cada territorio ha tenido sus momentos, y es muy difícil en materia de infraestructuras que siempre, digamos, haya, digamos, un momento pico. Yo, sinceramente, con los datos que he dado, creo que Málaga pues tiene la atención y el compromiso del Gobierno. He hablado del aeropuerto, que seguramente habrá buenas noticias pronto, porque esos 100 millones de inversión de estos próximos 4 años se van a traducir en mejoras claras del aeropuerto. En Málaga, bueno, vamos a estudiar este soterramiento ferroviario. Al puerto de Málaga yo creo que sí que le podemos dar un impulso, también lo hemos hablado, con nuevos operadores. En fin, yo creo que Málaga es un ejemplo de éxito. Es que perdónenme que yo sea... A mí me parece que desde fuera Málaga se percibe no como un espacio, claro que necesita inversiones, no lo voy a negar, pero se percibe como un ejemplo de éxito. Entonces, que haya reivindicaciones me parece sano, porque seguramente es la manera de avanzar, pero yo creo que también tienen que ser conscientes todos los que están aquí de que Málaga se ha convertido en un referente muy, muy potente desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de referencia, de ciudad y de entorno metropolitano. Y yo creo que eso es mérito un poco de todos, por supuesto el alcalde, pero yo he entendido que aquí todos los grupos políticos han remado a favor, ¿no?, de este acuerdo, y le he oído, me ha gustado mucho oírle al alcalde decir, pues que creo que mencionabas al portavoz del Grupo Socialista. Bueno, pues es que yo creo que las ciudades avanzan así, y desde el acuerdo un poco de todos, ¿no? Yo
trato de decir que he venido a un sitio que me ha gustado mucho, que hacía muchos años que no venía por aquí, muchos, y que las referencias que tenía y que tengo son excepcionales. Es decir, que comprendo todo lo que se está diciendo, pero no sé, si en Andalucía fuerais a algunas otras provincias que están hacia el oeste, seguramente este discurso todavía sería pues, más crítico, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre se puede mejorar, pero que las inversiones y los datos que he dado y los que van a venir, pues yo creo que sí que están a la altura. Hay otra pregunta relacionada con el tema de presupuestos. Entiendo que además tiene todo el sentido del mundo porque se supone que están trabajando en ello en este momento. No sé si nos puede adelantar algo. En concreto, la pregunta hablaba de alguna partida concreta para el tren litoral, alguna partida concreta para mejora de las comunicaciones en la zona este. Y aprovecho, más allá de lo que usted nos explique, si las administraciones aquí presentes tienen alguna reclamación en concreto que hacerle al Ministerio. Yo, por mi parte, insisto en la idea de los estudios coordinados para seguir avanzando, para que no se queden en algún archivo o en un armario de los despachos, ¿no? Como nos da la impresión que alguna de las que más antiguas lo pudo pasar. Eso no va a ser así. Muy bien, como la vía perimetral sí pasó antes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la cuestión es que Málaga puede seguir aportando al progreso de Andalucía, al progreso de España. Lo queremos que no tengamos limitaciones en ese sentido, ¿no? Y luego que todos tenemos el compromiso de ayudar a cumplir los ODS, a que la movilidad sea sostenible, ambiental, social y económicamente. Queremos que los proyectos que se pueda ver que cumplen esas condiciones deben de tener el apoyo necesario, nada más. Si hay otro que lo cumple mejor, nosotros nos ponemos en segunda fila, pero si no lo cumple mejor, estaremos reivindicando estar en primera fila. Eso es mi resumen de posición. ¿Nos puede adelantar algo, secretario de Estado, sobre las previsiones? Los datos que he dado luego tendrán un reflejo presupuestario. Prefiero evitar menciones concretas. Mira, el presupuesto va a tener, ya lo adelanto, como siempre tiene, una versión territorializada, es decir, que vamos a saber, esto no se va ni se puede ocultar. Entonces vamos a esperar porque hay una negociación en marcha también y no quiero yo meterme de por medio. Sé que los diputados andaluces de todos los colores políticos me imagino que van a intentar mejorarlo y bueno, yo ahí me quedo, pero va a haber una oportunidad de explicar territorializadamente la inversión, no dentro de mucho tiempo. Y por cierto, yo no sé si esto es oportuno decirlo, pero yo le he oído al ministro decir en el sede parlamentaria, y aprovecho que estoy aquí también para decirlo, que sería bueno, muy bueno, que España tuviera un pacto de los grandes partidos en materia de infraestructuras, porque son pactos de largo plazo, no solo en Andalucía o en Málaga, que os lo he oído y me ha parecido muy inteligente, pero yo creo que en España, porque es que si no nos ponemos de acuerdo y fijamos un horizonte y a lo mejor eliminamos un poco esa idea de que las cosas se hacen a lo mejor sin demasiadas razones, que yo creo que eso no es muy bueno para las infraestructuras, tenemos que pasar al terreno de tener los criterios claros y hacer las cosas de forma, en la medida de lo posible, pactada, por lo menos entre los grandes partidos. Hay que se meta quien quiera dentro de los grandes, ¿no? Pero creo que eso sería bueno. Ha habido pactos para otras cosas y sería bueno también, porque transmite un mensaje positivo a la ciudadanía de que las cosas se intentan hacer bien, los recursos son limitados, pero que vamos hacia adelante, que yo soy positivo en eso, porque vamos hacia adelante y se irán viendo cosas, ¿no? Pero, en fin, bueno, perdona este paréntesis. Hay una pregunta, de nuevo, sobre el tema de la A7, de la zona este de la provincia de Málaga. Usted ya ha comentado que se está, digamos, el proceso de adjudicación del estudio que va a permitir... Se ha adjudicado en diciembre. En cualquier caso, sí le he entendido que no se descarta ninguna de las soluciones, ninguna de las posibilidades. Es que para hacer un estudio como Dios manda, no puedes tener ningún apriorismo. Es decir, si ya descartas opciones a priori, pues el estudio sale cojo. No, el estudio, además, yo creo que es bastante completo, busca mucha información de orígenes, destinos, de todos los movimientos de la agitación que hay también en el área metropolitana y deja abiertas todas las posibilidades, que pueden ser, como he dicho, incluso posibilidades viarias nuevas o de mejora clara por ejemplo, de la 7, que es una vía clave, ¿no? Y creo que he mencionado también en la MA20 la inversión de 120 millones, que es así, que está en marcha para ampliación de carriles y algunos servicios complementarios que tiene también. Pero eso no tiene, eso que quede claro, no tiene ningún a priori. Es decir, vamos a ver qué nos dice
qué nos dice el estudio. Entiendo. Se plantea ahora una cuestión que no tiene que ver con infraestructuras. Entiendo que ahí el Ministerio sin duda tiene un papel también importante, que es uno de los proyectos polémicos que en los últimos años ha dado mucho que hablar aquí en Málaga Capital fundamentalmente, que es la Torre del Puerto. ¿La del? La Torre del Puerto. Sabe usted que es un proyecto de inversores cataríes. Un hotel, ¿no? Sí, sí. Es un hotel, efectivamente. La pregunta que nos hacen es si puede detallar si la modificación del plan especial debe pasar previamente por puertos del Estado. No sé si usted conoce un poco el asunto. Sí, tiene que pasar, pero yo creo que en ese hay un trámite administrativo. Yo he visto que el Ayuntamiento aprobó el plan especial, que bueno, que era... Y hasta donde yo sé, porque tampoco he profundizado mucho en ese proyecto, tiene un trámite administrativo. Creo que tienen que actualizar también los promotores un poco el proyecto y hay algunos trámites que tienen que cumplirse. En esos está. Yo ahí no me quiero meter porque son trámites y son pasos que tienen que darse para llegar hasta el final y ahí aparecerá, digamos, la respuesta que corresponda. Pero sí, digamos que la parte que le compete al Ministerio es una parte estrictamente técnica y luego llega al Consejo de Ministros en un momento determinado con... Llegado el caso, llegaría al Consejo de Ministros con todos los informes que todavía están pendientes, que es lo que le permitiría, en función de eso, tomar una decisión. Alcalde, imagino que usted con esperanzas a que todo vaya bien, porque ustedes han defendido, me refiero a usted, alcalde, que sí, sobre el proyecto de la Torre del Puerto. Sí, no lo hemos visto, sí lo hemos aprobado porque vemos más ventajas que inconvenientes en proyectos así, ¿no? Málaga necesita un hotel de 5 estrellas grande, este es muy bueno, pero no tiene el tamaño que tendrá desde el punto de vista de capacidad, ¿no? De habitaciones y de espacio para convenciones y reuniones, ¿no? Algún día se celebrarán, si tiene lugar en el hotel, como esperamos, pues encuentros como este en el otro hotel, sin que este deje de tener vida intensa como tiene. Ahora tenemos una reunión de Naciones Unidas y muy interesante también, ¿no? Por cierto, en definitiva creo que es un proyecto que tiene eso, más ventajas e inconvenientes, y como bien dice el Secretario de Estado, una vez que el puerto de Málaga ande a puerto del Estado, todo el expediente completo, pues lo irá viendo puerto del Estado y ya corresponderá luego decidir al Gobierno. O sea, que hay un trámite en marcha que tiene sus informes que se van a ir actualizando y en función de eso... Preguntan sobre el tema de los terrenos de la Expo, de la fallida Expo en este caso. El Gobierno ya avaló el plan B del alcalde para los suelos de la Expo, construir edificios de investigación, tema de formación, educación, innovación. ¿Se ha avanzado en este proyecto? Preguntan al secretario de Estado. ¿Hay plazos? ¿Qué pasa con el suelo destinado a las 1.400 VPO que hay en esos terrenos? No sé si sabe algo sobre el particular. No, ya siento defraudarles, pero no es de mi negociado. Ahora hay un Ministerio de Vivienda y hay una Secretaría de Estado de Vivienda. Hasta hace 2 meses el Secretario de Estado era de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Vivienda. Ahora Vivienda y Agenda Urbana están... Sí, pero si me permite, yo estaba quizá el alcalde lo conocerá mucho mejor, con la nueva responsable de CEPES, y la información que tenemos es que CEPES sigue interesada, como es natural, en tema de viviendas, y están en ello, preparándose los documentos para avanzar en el proyecto de urbanización, y ese suelo se pondrá en carga para viviendas con un sentido social, viviendas de protección oficiales. Y hay un diálogo nuestro con CEPES muy positivo para que CEPES pueda contar con nosotros, con la Junta y tal, a la hora de realizar las viviendas. Y respecto al suelo previsto de la Expo, la idea de la post-Expo, que explico alguna vez, está abierta también. Es un suelo que le vendimos muy barato a CEPES en su día, por lo menos así lo vimos nosotros, para un tema de polígono empresarial, etcétera. Cuando ya terminaba CEPES su actuación, el polígono Guadalhorce de Málaga, y es el espacio que estaba previsto de 25 hectáreas, pues sigue operativo para ello, seguirá. Entonces se trata de hacer una cosa que no es fácil, de encontrar iniciativa privada que diga, hombre, vale la pena hacer por los objetivos a nivel global mundial iniciativas que den enseñanza, innovación y emprendimiento en materia de sostenibilidad de ciudades, movilidad, que estamos hablando, eficiencia energética, residuos, etcétera, y poner en marcha toda esa operación. Pero necesitamos una empresa que lo vea claro, de las que tienen sello, digamos, de sensibilidad en materia ambiental y social y económica, y luego un elemento potente en educación. Pero bien, hay gente estudiando el tema, los estudios que tenemos en marcha se siguen actualizando en esta dirección, y ese Arroyo Merino, que tiene un nombre un poco feo, de poca pringue o algo así, pues se convertiría en un eje ambiental muy potente, y vamos a ver lo que pasa. No es imposible, no es imposible. Y la postura de CEPES está abierta a ello, ¿no? Pues como no podía hacer menos. Entiendo. Para ir finalizando, pero sí me gustaría poner encima de la mesa una cuestión que atañe directamente al Ministerio de Transporte y a la Consejería de Fomento. Esta semana hemos conocido una magnífica noticia para Málaga Capital. El segundo centro del IMEC va a estar presente aquí en el Parque Tecnológico de Andalucía, y esa noticia ha llevado aparejada el que mucha gente o algunas voces vuelvan a recordar la necesidad
de o bien cercanías o bien metro hacia el parque tecnológico. Quisiera saber simplemente si forma parte de la planificación en el corto y medio plazo de las dos administraciones este asunto. Sí, pues si quieres empiezo yo. Vamos, con respecto al parque tecnológico, es cierto que tiene una cantidad importante de trabajadores, ¿no? Y con esta nueva empresa que acumula creo que 500 más, ¿no? Bueno, nosotros resolvimos los problemas históricos, ¿no? En cuestión, como he dicho antes, de 3 meses, problemas de 15 años de atascos de 5 kilómetros, y se buscó una solución ágil y rápida, que luego además con una actuación en la rotonda de 300.000 euros y luego además con un busvao, pues ya hemos confirmado que ya le hemos dado la solución definitiva prácticamente al PTA, ¿no? Con respecto a la demanda que en ese momento tenía, ¿no? La posibilidad de atender con otro modo de transporte, bueno, pues se ha hablado mucho en Málaga, ¿no? La posibilidad del metro, como bien has comentado, o la posibilidad de cercanías, ¿no? Que se encuentra a escasos 2 kilómetros, la línea C2 tiene en Las Castañetas, ¿no? Creo recordar que tiene una parada, ¿no? Y que está a escasos 2 kilómetros de la rotonda del PTA y que también podría ser una solución alternativa, ¿no? Nosotros, en el Plan de Transporte Metropolitano de Málaga se han definido ahí digamos, los corredores principales donde se debe ir trabajando en distintas opciones de movilidad, ya sea metro, plataformas reservadas con BRT, distintas actuaciones, y uno de los corredores es precisamente el Parque Tecnológico de Andalucía. Ahí el Plan de Transporte Metropolitano lo que determina es que deben iniciarse a continuación los trabajos que ya más específicos que determinen las soluciones concretas para estas necesidades, ¿no? Ahora mismo tenemos en el proyecto de presupuesto de este año tenemos 1 millón de euros destinados a estudios de movilidad en Málaga, y en el que se abordarán las posibles necesidades y mejoras en la ciudad, dentro de las que cabe. Sobre el cercanías. El metro y demás yo creo que es un asunto de la Junta. Entiendo que ese tipo de respuestas metropolitanas creo que están más en el ámbito del Gobierno autonómico, y en todo caso, si tenemos que hablar en el futuro de conectividad de sistemas, pues sí, hablaremos, ¿no? Y se habló algún día del cercanía, del C2, que pudiera hacer también una desviación hacia allá y acercar. Es un tema que hoy por hoy necesario no es del todo. Lo que pasa es que sí hay que preverlo, hay que estudiarlo y tenerlo previsto. No es urgente, pero habrá que irlo estudiando. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes. Señor Gavilanes. Bueno, yo creo que hemos tenido un coloquio muy interesante, muy ágil, de contestaciones, de preguntas, repreguntas, que es como debe ser el coloquio, efectivamente. Es una de las metas del Club Diálogos para la Democracia, fomentar el diálogo, la conexión, porque la democracia es diálogo, consenso, pacto, negociación. Y yo creo que aquí se ha planteado muy bien que todas las 4 administraciones desean colaborar, desean pactar, desean negociar. Las infraestructuras cohesionan los territorios, unen a los ciudadanos, dan realmente a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Y esa es la calidad de vida que todos deseamos para todos nosotros. Nada más, hasta el próximo acto, que será dentro de un par de meses con otro tema de gran actualidad. Muchas gracias a todos, gracias a los ponentes, gracias al moderador, gracias a los patrocinadores.